Si tú tienes un piso de 4 habitaciones, tú en vez de alquilarlo a una familia tradicional a 1.000 euros, lo alquilas por habitaciones, doblas. ¿Por qué el precio de las viviendas no hace más que subir? Ahora han empezado a bajar. No es normal ir a un banco que te da una hipoteca tantos años y tú pagas tantos intereses, pero nosotros lo aceptamos. ¿Qué le recomendarías también a una persona que, por ejemplo, tiene ahorrados 10.000 euros y quiera empezar con la inversión inmobiliaria? Yo intentaría tener como mínimo 15.000. Y yo termino mi adolescencia en un centro de menores. Estos chicos del centro son los que ahora hoy día les llaman menas. Yo entro en el centro de menores, el primer día somos 102 y eran 100 árabes y 2 españoles. Yo la mejor experiencia espiritual que he hecho es el Ramadán. El Islam se crea para facilitar el acceso a la religión, ¿lo sabías? El Dios cristiano es un Dios que no es extensivo, es prohibitivo. En cambio, en el Islam es permisivo, absolutamente. La sociedad y la prostitución. Que la prostitución esté estigmatizada es culpa de quien la crea, y la crea el hombre. El propio hombre la crea y el propio hombre la estigmatiza. Eso me parece horrible, porque ese hombre que la crea es el que la va a visitar y recurre a sus servicios. Por eso, antes de juzgar, tú tienes que parar, pensar, estudiar, entender. Empezamos chileando número 14. Aquí con Jonathan Trullols. Lo primero que me gustaría preguntarte a ti es acerca de tu profesión, ¿vale? Para que la gente te empiece a conocer, ¿podrías explicarnos a qué te dedicas? Ayudo a dar acceso a la vivienda. Por ejemplo, obtengo un piso y lo que hago es alquilar las habitaciones. A gente joven como tú, a gente que viene de fuera, a gente que viene a estudiar. Ok, vale. Estás en lo que vendría siendo, dicho de otra manera, y en habla inglesa, el mundo del real estate. Correcto. ¿Vale? ¿Qué es el real estate? ¿Qué es el real estate? Bueno, pues adquirir inmuebles y invertir tu dinero en ellos para que te dé cierta rentabilidad, por ejemplo. Mi perspectiva, seguro que hay gente que tiene otra perspectiva. Sí, o sea, los inmobiliarios lo que hacen es intermediar con ellos y también se dedican al real estate, ¿no? Para mí es esto, es esto. Lo empecé hace 18, 19 años, de forma muy accidentada y casual. Y vi ahí una línea de negocio porque el problema de la vivienda no viene de ahora, ya viene de hace tiempo. Alquilarte un piso no era nada fácil antes, ahora mucho más difícil. Correcto. Y esto que estás diciendo que empezaste hace unos cuantos años ya, ¿no? ¿Me has dicho con 18 años? Hace 18, 19 años que empecé. Vale. Tenía 18, pero no he cumplido. Bueno, 2 semanas me faltaron para cumplir 18. Vale. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo fue tu primera inversión inmobiliaria? Porque, o sea, yo ya lo sé, yo ya sé cómo fue. Pero es una historia bastante interesante y creo que estaría bastante interesante también que lo compartieras aquí con nosotros. Bueno, yo estaba a un mes de cumplir 18 y me tenía que buscar la vida. A los 18 mayoría de edad tenía que independizarme sí o sí, circunstancias y tal. Y en ese mes tuve la gran suerte de que un muy buen amigo, con el cual yo salía de batalla por ahí los fines de semana, esto y lo otro, pues me dejó un dinero. David Ortega, que es el más grande que hay el tío más grande que he conocido, un genio. Me dejó, si no recuerdo mal y no me falla la memoria, 3.500 euros. Me los deja en septiembre para devolverlos en octubre. Al final tardo 6 meses en devolverlos, está bien. Pero claro, yo con los 3.000 euros lo que pude es alquilar el piso. Luego me di cuenta que sin querer faltaban lo que eran los muebles, las camas, los platos, los vasos. Pero bueno, no pasa nada. Alquilé la habitación, me daban un mes de fianza, la persona que iba a entrar iba a ser mi compañera, más el mes en curso, y ese dinero lo que hacía era utilizarlo para comprar 4 cosas. Sí, y con eso... Y con eso empecé, con eso empecé y me permitió poder yo vivir sin tener que pagar el coste del alquiler y además me daba un beneficio. 18 años recién cumplidos y yo ganaba 710 del piso, más una paga que tenía por mi padre, por orfandad, estaban los 1.000 euros y en aquella no estaba mal. Capitalicé y repetí en la línea de negocio, cogiendo otro piso y alquilando habitaciones. Y así empezó. Sí, es que es una locura, ¿eh? O sea, porque es que esto, hacerlo tan joven, tienes que tener la mente muy despierta, muy activa para poder encontrar esa manera de poder ganarte la vida. También. Sí, también, eso es muy cierto. Sí, un poco travieso, un poco... Porque claro... La inmobiliaria yo le digo... Me dice, ¿para qué quieres un piso tan grande? No, para mi mujer, que me voy a casar, una habitación será para el piano, otra para no sé qué, otra para los trastos, otra para que tenga su espacio, ella, otra el vestidor de ella y luego nuestra habitación y tal. Y así fue. Aún no tengo el piso ahora no llevamos un ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuántos metros cuadrados es el piso que tenías tú por aquel entonces? ¿Y que lo sigues teniendo ahora? 136. Tenía 3 habitaciones y yo con 4 inventos poniendo 2 paredes de pladur hice 6 habitaciones. Vale, entonces en ese piso estabais viviendo ¿cuántas personas?
Por aquel entonces me refiero. 6 personas. 6 personas, ¿no? Sí. Jolín, tío, vale. Entonces, esos 750 euros, ¿eran limpios o con eso también tenías que pagar un poco el alquiler y alguna otra cosa? En ese momento era limpio, si yo todo lo hacía a mi manera. 710. Luego con el tiempo se profesionaliza, luego con el tiempo aprendes a que no hace falta ser ambiguo y ocultar según qué cosas al propietario, sino que le propones, oye, mira, yo te voy a alquilar el piso, me cedes el derecho de explotación y yo te lo reformo. Y vas a estar muy bien cuidado. Y si tienes la capacidad o las habilidades necesarias de que tu dialecto es lo suficientemente enriquecido para lanzar ese mensaje con un poquito de belleza, pues bueno, pues si tienes suerte te conceden esa oportunidad y la das. Y entonces ya, haciendo las cosas bien, lo único que tiene todo este negocio es que tienes que pagar IVA, no es tan fácil, pero se puede hacer, aunque lo suyo es, si tienes la capacidad económica, es comprarlo, si puedes. Yo creo que es una manera súper buena de tener que dejar de pagarte los gastos del piso y poder también sacarte tú un dinero. Solo tú le dices que vas a compartir. Cada día esto es más frecuente. Se va a convertir en una práctica, ya se ha convertido en una práctica habitual. Al final nos encontramos en un punto en el que la persona que coja un piso ponderará, ¿qué hago? ¿Lo comparto con 6 personas y me sale gratis y gano algo de dinero? ¿O cojo un pisito normal, 3 personas, 2 amigos y todos iguales? O cojo un piso de 2 habitaciones y me sale todo igual, casi no comparto pisos, yo duermo en la habitación y alquilo el sofá. El sofá yo creo que es lo siguiente que viene. Alquiler en vez de habitaciones, alquiler de sofás. Sí. En pisos súper bonitos. ¿Qué prefieres dormir? ¿En un piso con 5 personas y pagar 600 euros por una habitación doble? ¿O prefieres vivir en un piso súper bonito, chulo, vete a saber, a lo mejor en Paseo de Gracia? Dormir en el sofá y encima pagar menos, 4,50. Yo creo que eso es lo que viene. Sí, esto lo puedes detallar un poquito más, porque posiblemente el concepto de alquiler de sofás y dormir en un sofá igual es algo que para mucha gente es algo ajeno. ¿A qué te refieres con que el futuro es esto? Bueno, imagínate, yo tengo tu edad, ¿no? Pues estos amigos se juntan y dicen, oye, ¿qué hacemos? Cogemos un piso que vale tanto y no es que sea muy bonito y tenemos que pagar por 2 habitaciones que sí, que están bien grandes, con balcón, lo que tú quieras, y tenemos que pagar 500 y 500, números redondos, 1.000 euros, por ejemplo. O cogemos un piso que vale 1.000 euros, muy bonito, top, pero que solo tiene una habitación. Pues cogemos ese y uno que duerme en el sofá, y el del sofá paga 400 y el otro paga 600. Y ya está, al final dormir en el sofá son unas horas. Pero esto llegará, esto si no ha llegado ahora es porque la gente está tomando otras líneas de negocio, como es el alquiler turístico, etcétera. Pero estamos hablando de que esto llegará no en un piso cutre, sino en un piso muy bonito. Sí, en el cual la persona decida, pues en vez de irme a un poquito peor, uno cutre, como estamos hablando, ir a un piso en el cual tenga que dormir en el sofá, pero oye, igual con la cocina súper bien amueblada, con un baño muy bonito. Vale, ¿esto es algo que actualmente se ha llevado a cabo o es algo que crees que se puede realizar en un futuro? Pues están los pisos artesanales, por así decirlo, el que lo alquila de forma un poco así al tuntum, y está el que lo ha profesionalizado y ha hecho un negocio. El que lo ha profesionalizado y ha hecho un negocio, que tienes un piso muy bien preparado, la habitación tiene Smart TV, tiene servicio de limpieza, tiene servicio de mantenimiento, tiene un poco de todo, tu habitación tiene cerradura, colchón viscoelástico, esto y lo otro, y es prácticamente como vivir la experiencia en un hotel. Habitaciones que se alquilan a 1.000 euros, no habitaciones que se alquilan a 500. Pues bien, pues imagínate un piso muy bien preparado donde te encuentras en esta tesitura. O me cojo una habitación cutre, 600 euros, o un sofá que me sale a 500. O esto, utilizando la analogía, por poner un ejemplo, ¿tú qué prefieres volar? ¿En la primera línea de Ryanair o en clase turista de Emirates Airlines? Emirates. Sí, sin desprestigiar a Ryanair, que vuelo mucho por Ryanair. Está también. Fantástico. Sí. Pero parece que es más cómodo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Sí, totalmente. Y en cuanto otra vez, volviendo al tema de propiedades, o sea, esta fue, digamos, la primera propiedad que tú adquiriste. Esta, aunque primero era un alquiler, pero fue la primera que sí, ¿Luego lo compraste? No, lo vamos a negociar. Vale. Ah, vale, aún no está comprado. Sí. No, ahora empezamos la negociación. Ah, amigo. Sí. Ah, amigo, vale. A ver cómo va tú. Y después de esta propiedad, ¿qué fue lo que seguiste haciendo? Cogí otro piso en Urgel 156, si no me falla la memoria. Luego cogí otro y bueno, fui sumando. Luego cogí uno en Ibiza. Ajá. Sí, y el de Ibiza lo alquilé por días. Fue todo un éxito. Sí. Ya sé. Además, Ibiza. No, yo me fui a Ibiza, tenía 21 años, o a Peras, tal, esto, lo otro. Me fui a trabajar al Pachá, que era como hoy día decir Ushuaia. Me fui al privado, no sé qué, no sé cuánto. Yo tenía casa, pero yo qué sé, me dio por alquilar. Le dije, voy a poner un anuncio a ver qué pasa. Puse un anuncio de alquiler por días y arrasé. Tanto que me fui a dormir a un hostal. La primera noche, la segunda noche no había sitio, me fui a dormir a la playa. La tercera me fue mejor, me fui a dormir a casa de una amiga. Sí. Por dinero me quedé sin casa. Sí. Bueno, había que ahorrar, había que capitalizar, yo qué sé. Sí. ¿Y cómo fue la experiencia de...? Me refiero,
eres joven, empiezas alquilando zonas de diferentes habitaciones de la misma casa en la cual tú estás en alquiler. ¿Cómo pasas de ser inquilino a ser propietario? ¿Cómo hiciste el salto? Bueno, tú ahorras lo que buenamente puedes, y cuando tienes ese dinero tienes que encontrar un propietario con el cual negociar. Esa es una opción que te va a ayudar a que te salga más económica. Es la operativa, ¿no? La otra opción es ir al banco y apalancarte financieramente. Necesitarás un 33% del valor del piso. Sí. Es más caro, pero es más fácil, es más práctico y es más habitual. A un propietario le puedes decir, oye, te doy una entrada de, me lo invento, 15.000 euros y te lo compro en 10 años. Hacemos un alquiler con opción no compra. Por ejemplo, 15.000 euros, no, creo que no es tan difícil de ahorrar, ¿no? No sé, seguro que sí. Si le pones empeño... Pero imagínate, una persona que no tenga gastos, una persona que tenga un trabajo más o menos estable, que viva, yo que sé, compartiendo piso, o por ejemplo igual viviendo aún en casa de los padres, podría ahorrarse igual, qué sé yo, o sea, 300 euros al mes, 400, 500, dependiendo también del salario que tenga. Y dependiendo también de los gastos que tenga cada persona. Si su prioridad es vivir del espectáculo que se vive en esta ciudad, pues seguramente se lo gastará, porque tiene que salir, tiene que ir a cenar, tiene que quedar con un chico, con una chica, comprarse ropa, comprarse esto, comprarse lo otro. Entonces hay gente de 20 años con bambas de 300 euros, tú. Está fantástico. Sí, exacto. Y una cosa, como lo has mencionado antes, tío, esto no está aquí en las preguntas, pero vamos a ir fluyendo en la conversación. Lo que me has dicho, tío, de Ibiza... A ver, ¿cómo fue eso? O sea, vale, ¿tenías tú un piso de alquiler ahí? Sí, yo me alquilé un piso, ¿vale?, que era Avenida España con Vara de Rey, que es el centro. Es como decir en Barcelona, Plaza Cataluña. Se ve que ahora un piso allí vale 2.500, 3.000. A mí me costaba 8,50. Alquilé gracias a un amigo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y yo me fui allí a ver qué pasaba. Me gustaban mucho las mujeres y creo que en Ibiza decían que había muchas mujeres. Yo me fui y hasta la aventura. Y luego le di más importancia al dinero. Cuando alquilé el piso dije, hostia, yo alquilo el piso. Cuando me quedé sin casa volví a Barcelona, ¿eh? Aguanté unos días y dije, hostia, yo vuelvo a Barcelona. Y trabajar de noche me gustó, pero tampoco yo no lo hacía por dinero, yo lo hacía por diversión. Tampoco me divertía mucho, la fiesta no me gustaba. Vale, ¿y cuánto tiempo fue el lapsus que estuviste ahí viviendo en Ibiza? Un par de meses. Vale, ¿y la experiencia de tenerte que ir a vivir a dormir a la playa? Fantástico, porque significaba, no sé, en una semana a lo mejor gané 3.000 euros alquilando así por día. Qué locura, sí. ¿eh? Qué locura. Con 3.000 euros me voy otra vez a la playa, ¿tú no? Yo sí. Pues ya está, lo mismo. Vamos, si yo me meto ahora mismo en el mar. ¿Qué más? Mira, vale, aquí, perfecto, vale. Esto también te lo pregunté en otro podcast, ¿vale? Para encaminarlo con la siguiente pregunta. ¿Cuántas propiedades tienes tú actualmente? No me acuerdo. 7, 8 te dije, ¿no? Vale. Sí. ¿En algún momento has tenido algún problema con la ocupación? Nunca. Gente que ha plagiado mi negocio o lo ha intentado replicar, siempre han tenido problemas. Yo no, la verdad. Y si hubieras tenido algún problema, ¿cómo hubieras lidiado? Seguro que han venido los problemas, sí, o he estado cerca de las curvas, pero siempre digamos que he sido un buen piloto, que ha sabido manejar cualquier coche, ¿eh? Claro, y también yo creo que hay que diferenciar una cosa entre el ocupa y el inquilino, que igual no puede pagar 1 o 2 meses, ¿no? Me imagino que hay una gran diferencia. Bueno, el ocupa seguramente nace porque no puede pagar 1 o 2 meses. Sí, todo se concatena. Lo que pasa es que tú con una buena comunicación, si lo haces de forma correcta y llegas a la persona y descubres qué le está ocurriendo, todo este tipo de cosas se pueden solucionar. Tú tienes que estar ahí a disposición muchas veces de intentar entender qué ocurre. Cuando tú entiendes el problema es más fácil arreglarlo. Mediante la violencia, que es lo que mucha gente hace, es complicado que tú consigas de forma fácil, rápida y efectiva lo que tú realmente deseas. La violencia está bien para según qué cosas, ¿no? Pero para según qué otras cosas realmente... Dale Carnegie dice una frase muy buena que es: si quieres recoger miel de la colmena, no le des puntapiés. No le des puntapiés, te salen las avispas. Entonces, si yo veo que alguien no me puede pagar por lo que sea, lo primero que voy a hacer es atender sus necesidades, escuchándole a ver qué ocurre. Y luego yo le explico las mías. Oye, mira, no me puedes hacer esto porque ocurre tal. Y ya está. Claro. Fácil. También... Últimamente, como los precios de las viviendas no hacen más que subir, desde que tengo uso de razón realmente no hacen más que subir. Es más, mi familia, me iba a decir yo, pero bueno, realmente eran mis padres, ellos tenían un piso antes en Madrid, en una zona en la cual el piso estaba valorado aproximadamente unos 300.000 euros. Se acabó vendiendo por un poco menos de eso. ¿Qué sucede? Que hoy en día ese mismo piso vale más de 500.000. En un lapsus te estoy hablando de 10 años. 10 añitos, ¿eh? El piso se ha duplicado el valor. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta, Jonathan. ¿Por qué el precio de las viviendas no hace más que subir?
Bueno, pues eso es el mercado, la mano invisible, ¿no? De Adam Smith. Al final, oferta y demanda, pues siempre genera que un poco todo suba. El inmueble siempre va a estar ahí, porque se llama inmueble, no se mueve. De aquí 10 años seguirá allí. Hay una cosa que se llama inflación, todo siempre sube, y el inmueble al final es una fuente de ingresos, por eso todo el mundo la quiere comprar. Mucha gente la compra por comprar ingresos, y mucha gente la compra por esa creencia de que hay que tener una casa donde, no sé, donde haya muerto, el alquiler es tirar el dinero, etcétera. Vale, entonces dirías que principalmente es el tema de la inflación y la demanda. Correcto, al final la gente siempre quiere comprar, ¿no? Sí, pero claro, desde toda la vida, ¿no? Ocurre que hay inflación y hay demanda. Tú no te preocupes que siempre va alguien que quiera comprar en ciudades como Barcelona, por ejemplo. Nosotros cada vez lo tendremos más difícil, pero el que viene de fuera lo compra, no te preocupes. Claro, donde haya salarios más elevados, ¿no? Que aquí en España. Igual para gente autóctona de aquí es más complicado igual acceder a una habitación de 1.000 euros, pero bueno, una persona que te venga, yo que sé, de Luxemburgo, o que te venga, por ejemplo, de Alemania, que tiene un sueldo mucho más alto. Francia, cualquier país como estos, pues viene con un capital mucho más fuerte. Y claro, pero entonces, al final, ¿qué? Al final... A ver, te lo digo así, ¿nos tenemos que joder simplemente y ver cómo siguen subiendo los precios o crees que llegará un punto en el cual los precios empezarán a bajar? O no, ahora han empezado a bajar. ¿Vale? Pero al final no nos damos cuenta de que generan fórmulas para nosotros poder acceder a la vivienda y a cualquier tipo de activo y acabamos aceptándolas. No es normal ir a un banco que te dé una hipoteca tantos años y tú pagar tantos intereses, pero nosotros lo aceptamos. Te dan el 80%, pero ahora como está empezando a bajar, no te preocupes que te darán el 100% con una ayuda que te dará el Estado, que ahora ya se está planteando para gente con menos de 35 años, etcétera. Pero eso no es lo normal. Lo normal antes era trabajo, ahorro, lo compro. Luego se inventaron las letras, tal, que eran con un acuerdo que llevas al propietario. Y ahora pues se ha inventado la fórmula de la hipoteca y vendrán más, no te preocupes, que vendrán más. Seguro. Para una persona que, por ejemplo, esté en sus 20, que quiera acceder a la vivienda, aparte de conseguir un trabajo de alta remuneración, ¿vale? ¿Qué le recomendarías? Pues tú tienes que tener muy claro que si tú te vas a pedir una hipoteca hay una disentación entre lo que tienes y lo que puedes aspirar. Porque si te pides una hipoteca no la puedes pagar. En cambio, el que invierte lo que hace es apalancarse. Yo, aunque tenga el dinero, no me voy a comprar el piso pagándolo a tocateja. Voy a pagarlo lo más tarde, ¿no? Posible. Sí. Lo más tarde posible, porque lo que me sobra lo invierto en otro lado. Y ya está. Si tú lo que haces es comprarte un piso para ti, está muy bien, ya es respetable. Yo no lo concibo así, yo prefiero comprar un piso que me va a dar dinero y el dinero que me dé, pues a lo mejor lo destino al alquiler de la casa que me gusta. Pero la casa que me gusta, a lo mejor no, por el dinero que vale no es rentable. No es rentable. Yo he vivido de alquiler, pero porque es una casa que me gusta y a lo mejor vale, yo qué sé, lo que sea. Pero su precio de mercado para comprarlo me parece algo desorbitado. En cambio, los pisos que yo ahora me he comprado un piso, ¿no? Hace poco. Un piso que estaba destartalado. El precio está bien, tal. Más que el precio que esté bien, el acceso hacia él ha sido correcto. He llegado a un acuerdo con el propietario, le he dado una entrada de un dinero y lo pago en 10 años. Pero no lo voy a pagar yo, lo van a pagar el propio rendimiento del piso. Y además de que el piso me va a generar un rendimiento importante, me sobra para cogerme un alquiler con el piso que realmente me gusta. Exacto, y poder pagar también una parte de ese alquiler, ¿no? Con lo que tú estás generando de la inversión inmobiliaria. Pago el acuerdo que he pactado con el propietario, o sea que el piso se paga solo y me sobra un dinero para yo capitalizar o coger el piso de alquiler donde yo quiera vivir o lo que sea. Lo veo. Entonces, ahora... Siguiente pregunta, Jonathan, ¿vale? Sí. Esto es una pregunta realmente muy importante, ¿vale? Es algo vital para la gente que tiene, bueno, mi edad, ¿no? Que estamos en los 20. ¿Qué le recomendarías también a una persona que, por ejemplo, tiene ahorrados, imagínate, 10.000 o 20.000 euros, pongamos 20.000 euros, y quiera empezar con la inversión inmobiliaria? Porque tú estás hablando de que se puede empezar con apalancamiento, igual no todo el mundo sabe lo que es eso, también igual hay gente que también piensa que comprar una casa para vivir en ella es lo mejor que se puede hacer. Si no, si estás en alquiler, estás tirando el dinero, ¿vale? Pero la pregunta viene siendo, ¿qué le recomendarías? Me vuelvo a repetir a lo mismo. Yo recomendar a una persona que tiene ese sugerir, dinero. No me atrevo a hacerlo, ¿no? Pero yo te puedo decir lo que yo haría. Yo tengo 20 años y tengo 10.000, 15.000 o 20.000. Yo intentaría tener como mínimo 15.000. Y yo buscaría un propietario donde me alquile la vivienda. Intentaría... Ahora que tengo la experiencia, no tener por qué no decirle la verdad y explicarle que yo voy a compartir piso y ya está, sin darle demasiadas explicaciones. Voy a compartir piso y vivir en él. Mientras vivas en él, entonces no hace falta ni que pagues IVA ni nada, ni bueno, lo estás compartiendo. Entonces yo me alquilaría un piso, lo haría bonito y lo alquilaría y lo compartiría. Otra línea de negocio también que ahora vuelve un poco a
Ahora es un buen momento para volver a hacerla. Hasta hace poco estaba muy castigado. Ahora digamos que el ayuntamiento está dando su brazo a torcer aquí en Barcelona, que es la famosa línea de negocio del alquiler turístico. Puede ser también una buena opción, siempre y cuando tú vivas allí. Vale, porque estamos hablando de que si tú estás de alquiler, pero sigues viviendo en la vivienda. Tú vives allí y lo haces turístico, claro, puedes evitarte problemas. Vale. Entonces, si se diera ese el caso, claro, primero hay que hablarlo con el propietario. Tienes que hablarlo con el propietario. Si obtienes el permiso, ¿por qué no? Eso es mucho más difícil, ¿eh? Obtener el permiso para que sea turístico. Piensa que los vecinos normalmente no quieren. Es muy difícil. Claro, pero cuando decimos alquiler turístico, ¿vale? Esto también quiero tocar el tema, pero estamos hablando de plataformas como Airbnb, Booking. Te va a dar dinero, pero estar haciendo posiblemente las cosas mal. ¿Por qué? Porque el propietario no te lo va a permitir, lo más probable. Lo más probable. Pero yo creo que también porque la gente puede tener la idea de que utilizando estas plataformas va a venir gente a destrozarte el piso o a generar alboroto. No, eso no es correcto. Si tú vives en el piso, además, vas a evitar todo eso, ¿no? Pero eso no es correcto. Lo que yo estoy convencido que es muy difícil encontrar un propietario que te lo acepte. Pero hay de todo, porque a lo mejor le dices, oiga, su piso vale 1.200, yo le pago 1.800. Pero voy a hacer una explotación turística, si a usted le parece bien. Y yo voy a vivir en él y le voy a cuidar el piso. Entonces, a lo mejor lo consigues. Pero los vecinos también te pueden generar problemas. O no. Y si no te generan problemas, pues ahí tienes una línea de negocio. Para llegar a ello requiere de cierta habilidad. Tú tienes que ser una persona que llegues a los vecinos, que caigas bien, que gustes, que no te vean venir, pero que al final hagas un poco lo que te ha dado la gana. Exacto. De forma muy agradable y tal. Algo menos complicado es, oye, compartes la vivienda, lo alquilas y tú vives allí y generas un dinerito. Eso es muy importante, porque normalmente la gente trabaja, ¿no? De lo que sea, unos panaderos, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto, y eso te genera un sueldo. Ese sueldo se va en la vivienda, ¿no? O en muchas otras cosas, pero normalmente, ¿dónde se va el dinero? En la compra del supermercado, en la vivienda. Para los que no viven con papá y mamá. Para los que viven con papá y mamá se les van otras cosas, no se enteran de lo que realmente es la vida en este sentido. La disfrutan de otra manera y eso lo tienen que vivir, ¿no? Pero si tú te independizas te das cuenta que, oye, la vivienda y el supermercado te liquidan. Exacto. Pero si tú has resuelto el problema de la vivienda y encima te genera un dinero, acabas de resolver un gran problema, que es el supermercado y la vivienda. Entonces tu sueldo es neto para ahorrarlo o para gastártelo. Pero si tú lo ahorras, ahí ya tienes una oportunidad de vida, un privilegio que pocos tienen, que es inflar tu cartera. Y tu calidad de vida también. Oye, tu calidad de vida la inflas cuando decides, ¿no? Sí. Si decides mejorar tu calidad de vida desde el minuto cero, pues tendrás la que te ha tocado. Si decides esperar y capitalizar y reinvertir ese dinero, pues entonces tu calidad de vida, el día que la mejores, depende. Si lo haces cuando has hecho un par de inversiones, tendrás más. Si lo haces al cabo de 5 años, que tienes un montón de inversiones, pues entonces tu dinero será otro. Sí. Entonces, básicamente viene siendo la misma pregunta, ¿vale? Que en el otro podcast, me refiero. Sí. Si yo tengo un piso, imagínate, yo soy propietario, ¿vale? O, por ejemplo, me ha venido de herencia o lo he podido comprar, pero ya soy propietario 100%, no tengo que pagarle nada a nadie. ¿Qué recomiendas tú a esa persona que quiere sacar dinero de esa inversión inmobiliaria? ¿Por agencia? ¿O llevarlo tú? ¿O por Airbnb? ¿Por agencia inmobiliaria? ¿Alquilarlo? Sí. O sea, delegarle a alguien que te alquile lo tuyo. Sí. No, yo lo haría yo mismo, ¿no? La agencia al final lo que va a hacer es retrasar el perfeccionamiento de ese alquiler, ¿no? Porque con el tema de las comisiones y tal, aunque ahora dicen que la comisión la paga la agencia. No, yo lo llevaría yo mismo. ¿Vale? No sé, pero yo es que lo hago así. Claro, a ver, definitivamente. Pero la cosa es, vale, entonces, entre tú mismo y llevarlo, pues, por ejemplo, por páginas, entonces, por Idealista o algo así. Pero yo no lo alquilaría, yo lo explotaría. Entonces lo alquilaría por habitaciones. Vale. Ya está. La fórmula da igual, o turística o mensual. Pero si tú tienes un piso de 4 habitaciones, ¿cuánto lo puedes alquilar? 1.000 euros, por ejemplo, ¿no? Números redondos. ¿Vale? Pero si tú en vez de alquilarlo a una familia tradicional a 1.000 euros lo alquilas por habitaciones, doblas. La alquiler ya no son 1.000, son 2.000. Porque la habitación la alquilas por 500. Números redondos, ¿eh? Sí. Hombre, seguro. Claro. Pero esto es pura lógica. Si yo he alquilado un piso que me da dinero, significa que el piso me costaba menos de lo que me está generando, ¿no? Si yo alquilo un piso y me da dinero, ¿qué significa? Por ejemplo, el piso que alquilé hace 18, 19 años. Pues yo pagaba 1.000 y me generaba 2.000. Me quitas 4 gastos tal y me quedan netos 750 para mí. Claro. Entonces, si el piso es mío, que destinar eso. Yo no lo alquilo, no se lo alquilo a una persona de forma tradicional o a una familia, yo lo alquilaría por habitaciones. Es lo que haría yo no te digo que esté mejor o peor, es lo que haría yo. A tu pregunta, yo haría eso.
Vale, claro, también aquí yo creo que se podría sopesar vale, ¿qué prefiero? ¿Que haya una familia instalada, que, bueno, que sé que pueda llegar a tener un ingreso bastante estable? ¿O tema de habitaciones? ¿Tú crees que puede haber más estabilidad una cosa o la otra o es totalmente indiferente? Mira, es más... en líneas generales parece que es más estable, ¿no? El tema de la familia, pero uno nunca sabe. Depende de muchas cosas, depende de las zonas, depende de etcétera, ¿no? Puedes tener un piso empedrable y alquilarse a un empresario que todo vaya bien y que cuando le venga una crisis se te quede ahí sin pagar. Y el problema es que el empresario tiene cabeza suficiente para alargarte la estadía de forma ilegal X tiempo. Puedes tener un piso en Ciudad Meridiana, que por ahí esa zona, por cierto, la considero una muy buena inversión, para que la gente humilde se queda sin dinero y tú piensas, o sea, la gente humilde cumple mucho más de lo que uno se espera, ¿eh? Y no te va a dar problemas. Y a lo mejor el problema que lo tienes le das 2.000 euros y se marcha del piso. Entonces, depende. Por habitaciones yo creo que es más fácil para empezar porque el contrato no está regulado por la LAO. Es un contrato interpartes civil y tú acuerdas lo que pactéis. Ah, vale. Si tú no me pagas, te echo del piso. Entonces, si este fuera el caso, si es por habitaciones, tú tienes mayor potestad. En cuanto a, por ejemplo, si un inquilino No deja tienes de mayor pagar, potestad. La justicia no te la puedes tomar por tu mano. Digamos que el inquilino tiene menos derechos. Pero entonces, en el caso que se hiciera por habitaciones, si se diera un caso de ocupación, entre comillas, un inquilino que no paga, dicho de otras maneras, ¿vale? Ese inquilino podría estar más rápido fuera del piso. Pero no puedes... Para que se genere la ocupación tiene que estar el ocupa 2 días en una casa vacía. Esa casa no está vacía, siempre hay inquilinos. Para empezar, no es su casa. Nunca ha sido su casa. Está haciendo uso de cesión de una habitación. Es una prestación de servicios. Sí. Está utilizando un servicio. Y punto. Cuando tú no pagas, se acaba el servicio. Si tú no pagas Netflix, sí, te lo cortan. Seguro. Ah, claro. Puedes estar unos días, tal. Sí, visto de esa manera, sí. Vale. La cosa es, cuando se te acaba el servicio, cómo cortártelo. En la habitación, cuando se te acaba el servicio, según el contrato que tú has firmado interpartes, coges las cosas y las sacas y ya está. Sí que es verdad que entra ahí un enfrentamiento, ¿no? Él te puede discutir, te puede incluso denunciar y como eso está un poco ahí en el limbo, la propia justicia no sabe muy bien, ¿no? Sobre todo las fuerzas de la autoridad, policía de turno, pues a lo mejor no sabe muy bien quién tiene razón y quién no. Pero bueno, se dirimen juzgados y ya está. Pero para llegar allí... A mí me ha parecido siempre muy complicado porque es todo un tema de diálogo y un tema de entender a las personas. Ya, pero no todo el mundo tiene la capacidad de diálogo que tienes tú, ¿eh? Bueno, 18, 19 años, no tener ningún problema, seguro que ha sido buena suerte. Sí. Pero también estoy convencido de que gran parte de esa buena suerte me la he creado. Te digo, amigos míos sí han tenido problemas, ¿eh? Varios que han intentado copiar y plagiar mi modelo de negocio y han tenido algún que otro inconveniente. ¿Y qué les ha pasado? Pues esto, que no quieren pagar y que no se marchan. Ah, vale. Está bien, tú. Sí, y esto que me habías comentado antes de que Ciudad Meridiana, que si es buena zona también para poder empezar a invertir, ¿tú qué zonas ves de, al menos, primero aquí en Barcelona, qué crees que son las mejores para empezar con la inversión inmobiliaria? Tenemos un problema de acceso a la vivienda. La gente, sobre todo de aquí, la gente local, cada vez va a tener que aceptar que si quieren un piso bonito tienen que pagar mucho. Si esto al final no se permite, pues tú te tienes que adaptar, ¿no? A lo que hay. Para adaptarte a lo que hay es o te coges un cuchitril o te coges un bonito piso. El bonito piso no lo vas a poder pagar, pero sí te puedes pagar un bonito piso un poco más alejado de Barcelona. No hace falta irse a Tarrasa, Sardañola, Sabadell. No, hay otras zonas. Está Zona Franca, está Ciudad Meridiana. Ahora a lo mejor un poco pues no se conoce mucho. Zona Franca sí que tuvo su momento. Núñez y Navarro invirtió allí, por algo será. Ciudad Meridiana pues es un lugar que está un poquito alejado, pero es fantástico, se llega al metro y todo. Entonces, ¿por qué yo considero que es bueno? Por una cuestión de precio. Porque tú inviertes un dinero, hay un piso vale 100.000 euros, ¿sí? Te va a dar un 12%, un 15% al año. Fantástico. Está súper bien. Está muy, pero que muy bien. Y subirá. Y subirá. Si hoy día una habitación te puede valer 1.000 euros, imagínate en 10 años. Sí. El piso de Ciudad Meridiana hoy te puede valer 7,50, con el tiempo te valdrá más. Pero sí que es muy importante, yo siempre que he hecho una inversión, yo he invertido para poder darle el mayor valor a mi producto. Mi piso, si yo me compro un piso de Ciudad Meridiana y se lo compra a otro, es posible que el otro lo acabe alquilando en 7,50. Yo lo voy a alquilar a 1.000, seguro, porque... No solo lo haré más bonito, sino que mi capacidad de conversión es mayor por varios factores. Porque tienen cositas que llaman la atención y porque luego también, en esto quizás tienes razón, que no, pues a lo mejor no se me da mal, ¿no? El tema de la negociación. Sí, Para empezar, yo no vendo, ¿eh? Yo genero la necesidad de comprar, que es muy distinto. Y eso no está mal. Está muy bien, ¿vale? Entonces, de Barcelona vendría siendo eso. ¿Y de España?
España también considerando todo el territorio no tengo mucha español. idea, pero yo creo que Valencia podría ser un buen lugar. Vale. Valencia va para arriba. Madrid, por ejemplo, ahora que ha ido tan arriba, yo creo que me lo pensaría muy bien, porque si está yendo tan para arriba, a lo mejor ha tocado techo y empieza Empieza a a bajar. bajar, ¿no? Por Como ejemplo. todo lo que viene siendo Sí. los mercados. También. Valencia, bueno, Valencia, yo apostaría por Valencia. Y en cuanto a las islas, por ejemplo, yo que sé, Mallorca, Menorca, Canarias, todo eso, ¿cómo lo ves todo tú? eso, pues sí, pero yo apostaría sobre todo por Menorca. ¿Por qué? Por Menorca. Bueno, todo el mundo conoce muy bien Ibiza, Ujú. y Menorca, digamos, o sea, Ibiza es la fiesta, Mallorca es el punto medio, y Menorca es como el chill, ¿no? Y ya está muy de moda esto de chilear. Sí. Sí, ¿no? De estar Pero, aquí chileando. Chileando, bueno. Menorca es un lugar de paz, tranquilidad y tal. Puede pasar que de repente se masifique. Ujú. Tú sabes que esto de las modas se generan de un día para otro. Dos tonterías y cambia la dinámica. Sí. Van dos influencers a hacer una foto en Menorca y de repente hacia arriba, ¿no? Todo. Ajá. Y podría ser, por ejemplo, pues que pasara esto en Menorca. Puede pasar que sea un lugar de paz o que de repente se reconvierta en un lugar de fiesta, como Ibiza y sea la nueva Ibiza. Claro, Ha pasado también en entonces Islas la de Grecia y gente que tal. igual hubiera, como dijiste tú, Comprado en el momento indicado y Exacto. se haya adelantado lo que viene, acertará. Exacto. Acertará. Pero claro, imagínate, si estamos viendo a Menorca como un lugar de tranquilidad, un lugar de tener paz, y luego se convierte en una segunda Ibiza por exceso de personas, ¿cómo podría afectar eso? De manera negativa, seguro, porque la gente que está ahí ha ido buscando algo que está obteniendo lo contrario a ello. Está obteniendo, pues, igual fiesta en vez de tranquilidad, en vez de un oasis. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Qué pueda ocurrir? No, bueno, yo en Ibiza la gente iba también por la paz, ¿eh? Ahí empiezan los hippies y tal, y no sé qué. Y al final todo se reconvierte y se transfigura en lo que la sociedad demanda. Si la gente joven va a Menorca por tema de paz y empiezan a crear lugares un poco así como... Mira, en Ibiza antes tú ibas y era un lugar de fiesta, pero había lugares como Café del Mar y no sé qué. Todo eso se va reconvirtiendo en Ushuaia y ahora es el centro neurálgico de la fiesta europea, ¿no? Pero eso lo crea las propias necesidades sociales de quien va Sí. a esos lugares. Entonces, la transformación de un lugar como podría ser la isla de Menorca, lo harían las propias personas que vayan allí. Ah, claro, porque están pidiendo Buscan un paz, o producto. buscan chill, o buscan tal. Exacto. O pides un producto o pides otro. Y de lo Se genera solo. lo que más esté pidiendo se genera. Y lo otro Seguro. igual se aparta. Ah, Seguro. amigo. Si vale. cumple una necesidad social, funcionará. Y si no, no. Exacto. Tú abres ahí un club, el que sea, y la gente no quiere ir de fiesta, pues no te preocupes. Exacto, Que, sí, se que no va verá a funcionar, mierda. cerrará. Sí, sí. Que funciona y que no cabe y que hay cola para entrar. Entonces abrirán un segundo y así. Exacto. Y eso es lo que está pidiendo la gente. Sí, o lo sí. que puede pedir. O lo que puede pedir. Lo importante es No, exacto. adelantarse al Yo mercado. me La refiero pregunta es, hipotéticamente, que puede pedir la gente, que pueda pedir la gente. la pregunta es, Sí, sí. ¿puede ir para arriba a Menorca sí o no? Si es sí, estudia cómo están los precios. Y si te equivocas, en el peor de los casos, ¿qué pasa? Pues ya está. Y hablando de Bajan los el precio. precios, mira, esto es una pregunta que nos han hecho. Realmente no sé quién ha hecho esta pregunta. De nuevo, lo siento mucho, porque tenía que haber hecho la sección de preguntas del Chile en este podcast, pero las tengo aquí todas puestas en diferentes secciones, entonces lo siento mucho. No vamos a saber quién ha preguntado esto, pero nos preguntaron en Instagram: ¿crees que los precios de los inmuebles volverán a bajar en el corto plazo? ¿Y por qué? Yo creo que ya han empezado a bajar. Noviembre y diciembre han empezado a bajar. Bajaron un 8, un 15 y volverá a subir. Seguro. No creo que sea una bajada que sea perdure. continuada. No. Será una bajada que bajará, se detendrá y poco a poco volverá a subir. Vale, Creo que a un pico más alto. No tiene por qué superarlos, pero en el corto plazo, en el medio es posible. Pero yo creo que ahora bajarán. Bajarán y hasta verano. Sí. Verano se pararán y ahí volverá otra vez un poquito a subir. Es un tema de que ahora la gente ya ha encontrado su lugar y no se mueve. Pero si el mercado baja, no te preocupes que se facilitarán ayudas para que vuelva a subir. Les da acceso a la vivienda, etcétera. Vale. Otra pregunta. También, ¿comprar o alquilar casa? Lo que viene siendo una casa con jardín, garaje y todo esto. ¿O comprar y alquilar piso? ¿Tú qué harías? Yo compraría un piso para que me dé dinero. Mi piso de propiedad me lo compro únicamente si tengo tanto dinero, que me aburro y digo, bueno, me lo compro porque al final la inflación Sí. va a hacer que mi dinero en el banco se devalúe. Ajá. Si no, yo... Si tú tienes, por ejemplo, el piso de tus sueños, ¿cuánto puede valer? $500,000, ¿no? Pongamos algo así, o yo que sé, Mira. 700.000, o a veces me da por mirar y 700, 800. Porque tú eres un crack, tío. Sí, aspiro alto, Tú ¿eh? eres un crack. Como eres tan crack, el piso de tus sueños vale $1,000,000. Pero Bueno, hipotéticamente, vale, venga, va. el piso de tus sueños, $1,000,000. Oye, tío, tú aspiras alto, ¿eh? Vale. Pues es que $1,000,000. para... No hay problema. Exacto. ¿Cuánto vale un alquiler del piso de tus sueños de $1,000,000? Ponle 10.000, Venga, va. ¿vale?
Si tú tienes 1 millón y te compras tu piso, lo que haces que es evitar tener que pagar 10.000 euros de alquiler. Si tú coges 1 millón y me lo invento y te compras 10 pisos, ¿sí? de 100.000 euros que te generan, me lo invento, 1.000 euros, ya estamos, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? Estás igual, ¿no? El propio dinero de los pisos que has comprado te paga el alquiler de la casa de tus sueños, pero tiene 10 pisos. Al final siempre va a subir el alquiler y al final te va a acabar dando más dinero. A lo mejor con 1 millón compras 10 pisos y te generan 15.000 al mes, te sobran 5.000. Claro. A lo mejor montas un restaurante tú y en vez de 10.000 te da 30.000. Sí. Es que, tío, Jonathan, diciéndolo así de esta manera es que parece hasta fácil, ¿eh? No, hombre, 1 millón yo no... Claro, que hay una frase en plan de si quieres llegar a la luna, apunta a las estrellas. Sí, creo que es algo similar a esto. Pero es que, claro, a ver, el podcast es el comienzo. Yo tengo también, por así decirlo, modelos de negocio en mi cabeza para poder llevar a cabo. También no quiero centrarme solamente en crear contenido de podcast, otros tipos de creación de contenido. Y es lo que te estaba diciendo antes, que es que hoy en día me quedo flipando de que a la gente le dices, me gustaría ganar, yo que sé, unos 2.000 euros al mes, 3.000, 4.000. Y la gente se echa las manos a la cabeza. Es que les parece un sueldo desorbitadamente alto para un individuo, ¿no? Bueno, pero con la edad cambia, la perspectiva. Pues toda la gente. Es que igual es la gente con la que me relaciono, también. No, pero cuando tienes 20, 25, sí, pero cuando tienes 30 te das cuenta que... No. De que no eres el pez más gordo, ganando 4.000 y 5.000 al mes. Te das cuenta que no, que con eso no llegas. Sí. Mira, el ejemplo de 1 millón a lo mejor no era del todo bueno. Más fácil. Pongamos un más ejemplo fácil, algo más real. realista. Venga, va. Piso normalito, Ajá. ¿vale? Entre 300 y 500.000. Venga. Un piso de 300, 500.000 de alquiler son entre 1.500 y 1.800, ¿vale? Si yo tengo 500.000 euros, ¿vale? Me compro 5 pisos de 100.000 euros y me da, números redondos, 1.000 euros cada uno son 5.000. ¿Sí? Con 5.000 euros me alquilo el de 2.000, me sobran 3.000. Ya está. Entonces, mis 500.000 euros no lo hago para comprar el piso que quiero. Lo hago para comprar 5 pisos que me van a dar ingresos. Utilizo los 500.000 para comprar ingresos. Y con esos ingresos que he comprado y ya son míos, alquilo el piso que me gusta. Claro, pero igual, vale 2.000. Pero igual no todo el mundo tiene... Bueno, ni 1 millón definitivamente igual no todo el mundo lo tiene, pero 500.000 posiblemente tampoco. Entonces, ¿cómo podrías llegar a ese punto de poder llegar a tener 5 pisos de 100.000 euros? Es un ejemplo si lo tuvieras. Sí. Si no lo tienes, lo que tienes que hacer ¿qué es? Pues lo compras poco a poco. En vez de ahorrar para tener la entrada, para hipotecarte por ese piso de 500.000, necesitas el 33%. El banco te da el 80%, más los impuestos suben al 33%. Por lo tanto, necesitas unos 150.000, ¿no? Más o menos. La gente, si se compra uno de 300.000, ¿qué necesita? Unos 90.000. Pero la gente lucha por eso. Por ahorrar, tal, un poco. El papá, la mamá le da una entrada, lo que sea. Si tú lo haces, está muy bien. Tienes tu casa, te olvidas. Pero va en base al espíritu que tú tengas, ¿no? Si tú tienes espíritu empresario, pues abocarás por ir por mi línea de negocio, ¿no? La de, no, yo destino el dinero para comprar ingresos. Si tú tienes una mentalidad más conservadora, pues irás por la tranquilidad de tener mi vivienda. Pase lo que pase, ya tengo casa. Pase lo que pase, tengo casa. Si la pago en 30 años en el banco, que eso no, también. Piensa. No, la gente se hipoteca creyendo que va a vivir toda la vida. Eso... Exacto, y que todo va a ser igual y que todo va a estar estable. No es la situación. Cuando firmas una hipoteca te condenas a estar trabajando de ella, no sales, ¿eh? Correcto. Es muy difícil. Claro, también yo te quería preguntar, pero esto como pregunta personal. Claro, para empezar en todo esto, vale, tienes el 33% de un piso que vale, eso, 500.000, ¿vale? O de un piso que vale 300.000, tienes el 33%. Luego después, para entrar a una hipoteca y luego poder hacer lo mismo en otro piso, ¿hay algún tipo de, yo qué sé, algo que te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste en todo esto? Bueno, en lo relacionado a la inversión inmobiliaria me refiero. Esto es la renta, ¿no? Depende de lo que tú ganas, el banco te da más oportunidades o menos. Esto es la renta. Esto es la necesidad del banco por darte préstamos. Han habido etapas de la vida en las que los bancos hasta tenían pisos como si fueran inmobiliarias y te daban el piso y hasta te intentaban convencer de ello. Te lo doy y te doy el 100%. ¿Qué me hubiera gustado saber? Pues que hay otras fórmulas que no tienen por qué ser siempre todo directo con el banco, puede ser con el propietario. Acuerda con el propietario lo que tú necesitas y le dices, oye, mira, que yo te quiero comprar el piso. ¿Cuánto me lo vendes? 200.000, te lo compro en 250.000, pero te lo pago en 10 años. Y ya está. Le das una entrada importante, le subes el alquiler, por ejemplo. Tú me cobras de alquiler 1.000 euros, yo te voy a pagar 2.500 durante 10 años y te doy una entrada de 15.000. Si no te lo pago, el piso es tuyo. Y si te lo pago,
El piso mío, acaba pero siendo también has mío. ganado tú. Has ganado tú. Exacto. Mucho más de lo que en Correcto. realidad lo podrías haber vendido. Si el propietario no tiene problemas de liquidez, confía en ti, le caes bien y tal, a lo mejor pues te lo vende, yo qué sé. Claro. Hay que tener un poco de suerte. Yo la he tenido. Sí. Sí, tengo un propietario que además es mi amigo, que es el más grande también que hay en España. Yo soy Mira. María Rochto, un crack. De inversión inmobiliaria. No, un ¿O qué muy te buen refieres? amigo, muy buen amigo, una persona muy cercana. Ahora, Ajá. no sé, 10, 15 años que lo conozco. También es muy importante las relaciones sociales, mantenerlas, ¿eh? Sí. También es muy importante. Correcto. No enfadarte por tonterías, ese tipo de cosas, entender al otro, etcétera. Oye, ser una buena persona te lleva a cualquier lado. Eso es importante. Si tú intentas actuar bien con la gente, al final, quieras o no, la gente te da oportunidades. Sí, te lo devuelve. Al final... O no. O no, Porque no siempre pero... lo que das lo recibes. Exacto. Pero lo que das te representa como persona. Que al Muy final cierto. la gente dice, oye, este no es un mal tipo. Te dan oportunidades. La vida sí, la vida es agradecida. Sí, al final, es que en la vida, tío, es que si aprovecháramos todas las oportunidades, si todas las oportunidades que nos da la vida salieran adelante, igual estamos haciendo ahora mismo el podcast en Miami. ¿Ves? Pero claro, es ir sabiendo elegir con qué tipo de personas haces negocios, qué tipo, por ejemplo, de dialéctica utilizas tú pues también para negociar, para poder llegar al corazón de las personas, porque al final yo, como veo el tema de negocios, también al fin y al cabo hay una persona con quien estás hablando. Y hay veces que igual la persona puede incluso apostar más por ti que no igual tanto por el negocio. Yo creo que es una balanza también. Un negocio puede estar muy bien pintado en papel, pero luego igual llevarse a cabo en la vida real es un tema muy distinto. Sí, bueno, esto se escucha mucho, ¿no? La verborrea Sí. comercial de no vendes el producto, sino que te vendes tú. También. Seguro que tiene mucha importancia. La gente apuesta por las relaciones personales. Sí. Sí. También, por ejemplo, amistades de la niñez, que puedas crecer juntos, eso ya hay un vínculo de confianza. De lo que vendría siendo bueno saber que la persona con la que voy a hacer el negocio es una persona seria, la conozco desde hace ya un buen tiempo. Ahora ya hablando también de la niñez y de la juventud y todo esto, ¿vale? Me gustaría reconducir la conversación a justamente tu niñez y que nos explicaras un poquito pues, de dónde viene el Jonathan que conocemos o que estáis conociendo hoy en día. Bueno, mi niñez fantástica, ¿no? Porque me crea a mí. Quizás es diferente, ¿no? Para lo que la sociedad concibe. Y mi niñez empieza una niñez cómoda hasta los 8 años. Ahí se divorcian mis padres y todo cambia un poco. Digamos que ya no es tan cómoda. Va arriba, abajo. Mi padre muere y mi madre es santa, la más buena que pueda haber en el mundo. Pero digamos que eran circunstancias difíciles. No estaba mi padre, ella estaba sola, no sabía llevar muy bien, ¿no?, la carga de un hijo. Era un poco travieso. Aquí, ¿me ves tú? Un poco travieso. Y el no poder cuidarme como a ella quizás le hubiera gustado, o le hubiera gustado poder, a lo mejor no tenía la capacidad, pues yo termino mi adolescencia en un centro de menores y eso un poco todo, ¿no? Y mis circunstancias quizás sobre el papel no eran las mejores, pero yo decidí crear mis propias circunstancias, que para mí eso es la libertad. La libertad no es escoger. Sí. La sociedad me impone estos caminos, ¿no? Universidad, tal... o novia, esto, lo otro, ahora trabajo, ahora tal. Para mí la libertad es crear tu propio camino, el que te dé la gana. Y a mí me dio la gana crear y lo creé y ya está. Ajá. Yo cojo mi primer piso porque yo cumplo años el 1 de septiembre. Entonces yo estaba en el centro de menores y el 1 de agosto me dieron vacaciones. Esas vacaciones yo las paso con mi madre. Entonces, cuando yo cumplí el 18 yo tenía 2 alternativas. O volver con mi madre, lo cual no era muy viable porque no teníamos la bonita relación que tenemos ahora. A lo mejor gran parte de culpa mía, ¿eh? Y la otra opción era irme a un piso compartido con estos chicos del centro. Estos chicos del centro son los que ahora hoy día les llaman menas. Menores, no acompañados, no sé qué. Menores extranjeros no acompañados. Yo entro en el centro de menores, el primer día somos 102 y eran 100 árabes y 2 españoles. Era bueno, un poco... El ratio que había, ¿no? Sí, luego al final, Sí. al final fueron más, ¿no? Al final fuimos 4 españoles y 150 árabes y tal. No sé si eso es justamente que el ratio haya aumentado, pero... Bueno, porque hombre, el centro era fantástico, iba creciendo y viene gente y ya está. Y el ser diferente dentro de un mundo donde entre ellos se entienden y tú eres el raro, pues era difícil para mí. Pero eso me llegó a llegar a una conclusión. Esto que yo sentía era lo que sienten ellos en nuestra sociedad.
Ajá. Y te aseguro que los racistas somos nosotros, ¿eh? Tú vas por la acera, tal, y vienen dos árabes y te cambias de acera. A lo mejor si no lo haces, descubres que pueden ser personas maravillosas. Como lo hagas, se enfadan, ¿eh? Y al final se enfadan con el sistema y las frustraciones son muy malas. Al final ya cuando todo te da igual es cuando actúas como muchos actúan. Pues cabreados en la vida. Por eso a lo mejor el árabe te roba, porque está cabreado, ya no le importa nada. Pero yo lo he vivido. Sí. Bueno, imagino que hay diferentes vías o diferentes caminos que te llevan a robar o a cometer un delito. Yo no te estoy hablando de crímenes. Estar enfadado, la necesidad. Sí, también. Esos son vías que te pueden llevar a cometer algo que de otras maneras no hubieras cometido. Igual si la gente no tuviera necesidad de comida, no se robaría comida o no se robaría dinero. O no, seguro que empiezas por una necesidad. Sí. Pero luego al final esa necesidad te lleva también a darte cuenta que quieres unas ciertas habilidades y esas habilidades posiblemente las utilices para a ver si puedes llegar a acceder a ciertos círculos sociales, ¿no? El que roba comida, pues a lo mejor luego aprende a robar ropa. Y el que aprende a robar ropa, antes de venderla se la pone. ¿Por qué? Porque quiere a lo mejor pertenecer al grupo social de la gente que viste bien, de los privilegiados, etc. Los principios morales, para mí, los principios morales son para los privilegiados, los que nacen tienen oportunidades. Los que no tienen esas oportunidades se tienen que buscar la vida, como sea. Y es ahí donde nace la prostitución, el narcotráfico, la delincuencia. La delincuencia, todo este tipo de cosas nacen por esto. Por eso antes de juzgar tú tienes que parar, pensar, estudiar, entender. Sí, mira, vamos a dar un salto, ¿vale? Ahora que has mencionado esto. ¿Sí? Exacto. Has mencionado, todos los temas que creo que podrían llevarnos a hablar de la sociedad, justamente, y la sociedad actual. Y más en concreto algo que no he escuchado yo hasta el momento que te conocí a ti, que viene siendo la sociedad del espectáculo. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de sociedad del espectáculo? No, esto no es mío. Hay un filósofo que se llama Guy Debord, si no recuerdo mal, fue en el 67, que predicó que nos avecinábamos hacia la sociedad del espectáculo, que era un lugar donde idealizábamos las imágenes. Hemos pasado de la sociedad del pensamiento, con Rousseau, Descartes y todos estos, a la sociedad liberal, a, bajo mi punto de vista, la sociedad del espectáculo. Nosotros le damos mucha más importancia al espectáculo, al Instagram, esto y lo otro, que a lo que es la propia realidad. Yo creo que esto, yo creo que esto lo descubre Adolf Hitler. El tío dice, oye, aquí la gente le da mucho valor a lo que es la estética. Mussolini esto lo prevé, ¿no? Y dice, oye, el rollo romano, ¿por qué gusta tanto? Entonces Mussolini es el primero que viste a los fachas-negras, que de ahí viene la palabra fascista. Okay. Los viste así muy, muy bien y tal, porque dice, oye, la estética en la ropa genera mucho interés. Y Adolf Hitler lo que hace es, pues, oye, a mis soldados los visto de huevos. Los soldados americanos y los soldados ingleses vestían, pues como visto, un soldador con un uniforme azul, pues ellos de color verde. Y entonces toda esa estética genera mucho interés. Sí, ya genera un impacto en la persona, porque es que somos animales visuales. ¿Tú sabes lo que dice Adolf a la que le hace el documental, que es el primer documental grabado, Caleva, no sé qué? ¿Qué le dice? Le dice, oye, lo que tienes que hacer es un espectáculo, porque quiero que la gente vote lo que ve, crea o no en la política. ¿La entiende o no? Entonces, la bandera nazi a nivel de marketing es impresionante, gran impacto visual, todo lo demás. Las botas son de Adam Sandler, que es Adidas. Esto Hitler la lía, digámoslo así, y consigue que le sigan grandes masas de gente, porque le ganan las elecciones democráticamente con este rollo de la imagen. La gente idealiza la imagen. Instagram es lo mismo. Instagram es miles de personas dan like a una foto, 1000 personas, 1 millón, pero no es una comunidad que se conozcan entre ellos. No se conocen entre ellos, pero idealizan la misma imagen. ¿Y qué ocurre? Yo qué sé. María ve una foto de Irina Shayk en un barco. Ella quiere replicar esa imagen. Entonces, ¿qué hace? Buscar a alguien que tenga el barco. Y se genera una serie de dinámicas algo peligrosas. Sí, de necesidades. No peligrosas. Bueno, de necesidades, ¿no? Estamos hablando de te genera la necesidad. Cambia los intereses. Exacto. Antes el interés entre un hombre y una mujer, ¿cuál era? Pues chico conoce chica. Tener hijos, ¿no? Una familia. La invita al cine, se lleva a cenar al Burger King o al McDonald's y la conquista. Y si quiero hacer según qué planes, como por ejemplo ir a París, a Bélgica o este tipo de cosas, o a un restaurante bueno, ese tipo de planes solo los puedo concebir con esa persona que estoy conociendo para algo más, ¿no? Exacto. Hoy día todo ha cambiado tanto. El hombre se las quiere tirar a todas. La mujer está cansada de esto, de que se aprovechen de ella, de que le pongan la cabeza así y luego, después de la primera noche, se olviden. Y dicen, oye, mira, me están ofreciendo, tengo 1000 mensajes.
un 20% me ofrece ir a París con tal de pasar el fin de semana. Al final, ¿qué escojo? Pues oye, pues escojo, ya que soy un ángel para todos vosotros, dame un paraíso. Y ahí viene un problema, porque claro, las nuevas generaciones ya no entienden lo que es ir al cine y luego al Burger King. Solo entienden lo que, oye, quedamos tal cena en un buen sitio. ¿Qué menos? ¿Quieres conocerme para algo más? Llámame a Venecia, Milán, Bolonia. Algo. Ofréceme algo. Si me gustas, pero no me das esto, algo te falta. Algo te falta. Y el amor se está convirtiendo en algo mucho más efímero. Antes era mucho más profundo, ¿no? Estabilidad. Sí. ¿Tú crees que vivimos en una sociedad superficial? Absolutamente, ¿no? Sí, hablando de sociedad, lo que concebimos nosotros en cuanto aquí, al menos Europa, esta parte también de España, porque por ejemplo si te vas a otros países igual, por ejemplo como Pakistán, al menos lo que yo he visto es que es un cambio bastante distinto. Sí que es muy cierto que utilizan mucho las redes sociales, igual casi más que aquí o tanto como mínimo, pero ¿tú cómo ves en cuanto a la sociedad en la que vivimos nosotros? Pakistán tiene una autoridad distinta a la que tenemos aquí nosotros, ¿eh? La autoridad allí es una autoridad religiosa, eso es lo que manda. La circunstancia dominante en nuestra sociedad ya no es el cristianismo, que era basar tu día a día en un itinerario de buenas conductas, que te generen estabilidad, bienestar, prosperidad, etc. Y eso se conseguía siendo una buena persona y fomentando la familia. Era obligatorio que un hombre y una mujer se casaran y procrearan. Esa era la autoridad. Ahora se quita el crucifijo de la pared y se deja un vacío. ¿Vale? Yo no es que sea religioso y tal, yo soy agnóstico, creo que hay algo, pero no creo en ninguna religión. Bueno, creo en las religiones como tal porque las he estudiado todas, me encantan, pero no creo que ninguna sea la correcta. Pero lo que quiero decir es que aquí hay otra autoridad. ¿Y cuál es la circunstancia dominante? El espectáculo, el cachondeo, Instagram. ¿Que sí es superficial? Seguro que sí. En nuestra sociedad no existe un absoluto de que todo el mundo va por este camino. Yo creo que en líneas generales suele suceder esto. Además, quien tiene la oportunidad, quien se le presenta en la mesa ese tablero que dice tú puedes jugar porque cumples las reglas básicas, es muy difícil decirle no a lo que te viene, sobre todo para las nuevas generaciones que no entienden que existe la posibilidad de ir al cine, Burger King, McDonald's o lo que sea, y listos. Eso es todo muy lo que cierto. hay. Pues yo sé que estamos en constante cambio y sé que la gente también cambia. Esto que dicen de que las personas no cambian, no, sí, la gente cambia. Seguro, hombre, si la identidad es solo reflejo del presente, imagínate. Sí. ¿Tú ahora tienes, ¿tú cuántos años tienes? 24. 24. Yo los cumplo justamente cuando has dicho que los cumples 1 de septiembre, yo en octubre. Ah, sí. Sí, justamente. ¿Tú cuando tenías 16? ¿De los 16 a los 18 eres la misma persona? No. Pasados solo 2 años. Sí. ¿Y cuánto has cambiado? Muchísimo. Sí, no pero de los 18 a los 20 has cambiado muchísimo también, pero menos que de los 16 a los 18. Sí, es que todo es proporcional todo esto. No sé si va por ahí la línea. De los 24 a los 25 cambiarás muchísimo, pero un poco menos. El tiempo ahí es relativo. Sí. Un año para nuestros abuelos es a lo mejor... Copia-pega, ¿no? O sea, del año anterior. Pero un año para alguien de los 17 a los 18 lo mismo son 100 años para tus abuelos. Entonces, la identidad cambia mucho. Sí que es cierto que pueden quedar lo que son los valores, pero todo cambia, hasta los gustos, las prioridades y todo. Tío, ¿has escuchado esto? ¿El qué? De que, sí, es que escúchame, es que es literal lo que estás diciendo. ¿Has escuchado esto de que el tiempo pasa relativamente más despacio, más rápido, dependiendo de la edad que tú tengas? ¿Has escuchado esto de que un año, cuando éramos más jóvenes, nos parecía un tiempo bastante largo? Sí. Que cuando vamos creciendo nos empieza a parecer cada vez más corto, e igual a nuestros abuelos nos parece simplemente, pues vamos, me voy a dormir, me levanto, ya ha pasado un año. Piensa que al final es que es proporcional todo. Es que al fin y al cabo no es la experiencia, ¿no? Sí. Cada experiencia te genera un estímulo en tu cerebro. Depende de cuánta experiencia hayas tenido, cada vez tiene menos estímulos. Yo estoy aquí, un lugar fantástico, la radio, no sé qué, no sé cuánto, y ya he recibido ese estímulo, ya lo he vivido. El próximo día cuando vuelvo, pues bueno, una cosa más. Entonces el tiempo va cambiando. Y para mí ahora, oye, esto es la primera vez, tal, pues seguro se puede pensar que han pasado 10 minutos y ha pasado 1 hora. La primera vez que uno hace el amor, ostras, que ha sido fantástico. Miras el video y has estado 3 horas. La primera vez. Igual para muchos tampoco fue estelar, pero no, bueno, no sé. Yo no sé cómo fue tu primera vez. Yo qué sé. ¿No? Luego al final, cuando tienes más tiempo y lo haces por cumplir, pasan 10 minutos y dices, Dios mío, ¿qué ha pasado? 3 horas. 10 minutos. Que seguir. Sí. No sé, el tiempo, claro, el tiempo relativo. Sí. Tienes razón, ¿eh? No sé, pero yo te estoy hablando más en cuanto a proporcionalidad, de que no es lo mismo un año para un niño que tiene un año que no un año para, por ejemplo, para ti o para mí. Es una fracción más
grande del tiempo para él que no para nosotros. Y eso, el cerebro, o lo que sea, o nuestra percepción como persona, lo percibimos que ha pasado más o menos tiempo dependiendo de la edad que tenemos. Es que hay un estudio de esto en el canal, lo vi, creo que es el canal de Vsauce, Vsauce, que está en YouTube, me parece que fue él. Si no, me da igual. Pero, en fin, vamos a volver a reencaminar la conversación. Quiero hablar de religión. De religión. Religión, sí, que creo que también es un tema que me dijiste que querías hablar en el podcast, ¿vale? Y primero de todo me gustaría preguntarte, ¿por qué? No, bueno, salió el tema y yo, por ejemplo, soy un ferviente defensor del Islam, porque la gente lo critica mucho al musulmán y a mí me parece un poco paradójico, ¿no? Porque realmente no es nada tal y como se describe, ¿no? La realidad es muy distinta. Ellos viven absolutamente felices, sus mujeres son absolutamente mujeres contentas con lo que se les transmite en el hogar, ellas se sienten como reinas. Esto de que se pongan el hijab y tal, para ellas no es que se lo mande el hombre, se lo manda la religión. El hijab es un mandato de Dios, ¿no? Si te quieres poner el burka, no es obligatorio, es algo cultural, es algo más. Pero para el musulmán, como para el cristiano, si yo tengo 3 monedas y tú tienes 0, es mandato de Dios que yo te dé una, ¿vale? Si yo te doy 2, es voluntad mía, y si te doy 3, es voluntad mía, es un gesto hacia Dios, no es obligatorio. Pues el hijab es lo mismo. El hijab me lo tengo que poner, me pongo el burka, es algo más. Pero lo que no se habla es que el hombre no puede llevar oro, lo que no se habla es que el hombre no puede llevar seda, porque no es el hombre el que tiene que estar guapo, es la mujer. La mujer tiene que estar bella y se pone el hijab. ¿Pero por qué se pone el hijab? Porque Dios dice que la mujer se tiene que proteger. Pero no lo hacen tanto por el hombre. ¿Es una sociedad machista? Sí. Tú te vas a una mezquita, la entrada del hombre es fantástica, grande. Vamos. Te vas a la entrada de la mujer, es mucho más pequeñita, reducida. Más humilde. Sí, lo sé. Yo estuve en la mezquita creo que es la más grande de Asia, o está en el top 2, top 3. La de Mezquita Faisal. ¿Sabes cuál es? No, absolutamente. Es una que está en Islamabad, que es muy chula. Es muy chula. Sí. Te pasaré alguna foto, ¿eh? Sí. Hombre. Incluso no sé si tengo aquí alguna, pero... Sí, creo que sí que tengo. Espérate un momento. ¿Ves? Déjame, lo voy a buscar durante... Y la entrada del hombre era una entrada excelsa y la entrada de la mujer era una entrada reducida. Era una pasada. O sea, lo voy a buscar durante 30 segundos para que no perdamos ritmo. Pues que quiero que lo veas, tío. Es que es una auténtica locura lo que es esa mezquita. Es una pasada. Además, recuerdo cuando estaba ahí que, claro, a ver, yo entré dentro, pero yo no podía entrar dentro porque no soy musulmán. Puedes entrar, pero no puedes orar. No puedes hacer el rezo. Sí, eso... Pero tú, como eres un poco sinvergüenza, tío, entraste. Vale. Sí. Eso sí, no pude entrar con la cámara. Solamente entré con lo que venía siendo el móvil y ya está. Te gustó, ¿no? Como el imán, ora... Es una pasada. Es una experiencia espiritual. Sí. La mejor experiencia espiritual que he hecho es el Ramadán. ¿Por qué? Explícanos, sí. Bueno, me gustó. Hice otra, que es el Camino de Santiago. La gente no lo sabe, pero el Camino de Santiago es una experiencia espiritual cristiana. El meditar, el yoga, ¿sabes que eso es un ejercicio espiritual que viene del Buda, del budismo? ¿No? Por ejemplo. Bueno, sí, a ver, sí, el meditar, sí. Oye, irte a misa es prácticamente lo mismo que meditar. Conectas, te tranquilizas, está bien. Ajá. ¿Y tú? No. ¿Pero qué es lo que te motiva a ti a hacer el Ramadán? Yo hago el Ramadán porque quiero para hablar de las cosas tú tienes que tener autoridad. Y para tener autoridad de hablar de algo tienes que vivir la experiencia. Entonces yo quiero comprender mejor al musulmán. Y yo digo, pues ahora voy a hacer el Ramadán, a ver qué se siente. Y ¿sabes qué me hizo sentir? Que valoras más el tiempo. Porque como pasas hambre, tienes menos energía. Como tienes menos energía, inviertes tu tiempo en hablar con aquellas personas que realmente te importan y te interesan. Y también te humanizas con el que pasa hambre. Ese tipo de cosas. A mí me gustó mucho. Empatizas. Entonces, sí, es un ejercicio te genera tener unos horarios, porque a las 8 tienes que estar en 7, Sí. que si va el sol tienes que estar en casa ya para comer. Entonces te vas a dormir temprano, ¿sabes por qué? Porque a las 5:45 más o menos es cuando te tienes que levantar para, para poder, comer un poquito ahora más. Está muy de moda eso de levantarse a las 5 de la mañana y tal, pero el Ramadán lo que hace es eso. Te genera ese hábito de levantarte temprano como persona para iniciar tu día desde un buen comienzo y terminarlo temprano para irte a dormir. Entonces, cuando tú estás haciendo el Ramadán, olvídate de fumar, olvídate de salir de fiesta
Y, Sí, beber también, ¿no? Fuera. No, beber no tiene nada que ver con el Ramadán. Beber no ¿Ah, es no? beber y punto. No, pero me refiero para ti. Beber alcohol te refieres. Sí, No, exacto. beber alcohol no se puede beber, nunca. Claro. No, pero me refiero, es decir, tú hiciste Ramadán cumpliéndolo con todo lo que implica el no beber, no salir de Durante fiesta. 15 días. Pues, lo hice. Ahora pero eso sí. quiero hacer entero. Vale, pues, vale. Si se me da, ¿por qué no? Sí. No, yo lo hice durante 15 días, pero no fue muy difícil. Yo no bebo alcohol. Bebo poco. Está Bebo muy bien poco. eso. Está muy bien. Yo desde aquí aconsejo a la gente que no beba alcohol. Mira, Mira, que se encuentra, sino que no... toma, mira, echar un vistazo. Qué pasada, ¿no? Es una locura, ¿eh? O sea, os pondré la foto por aquí, por la pantalla o por aquí. Una Es pasada. una pasada. Es que además, cómo se refleja Tú fíjate en una cosa. Tú ahí te vas- abajo es increíble, tío. Tú te vas a Casablanca, ¿no? Por ejemplo, Marruecos, tal. En el centro de Casablanca, ¿sabes qué hay? ¿Qué hay? Una iglesia cristiana. Ajá. Preciosa, fantástica. Si tú eres musulmán y quieres ir a una mezquita, ¿dónde tienes que ir? No tienes ni idea. No porque sé, ¿no? hay. A ver, también te digo, No, te tienes que ir Que fuera. yo no soy musulmán, tampoco sé dónde hay mezquitas No, por pero aquí, ¿eh? yo digo en Barcelona. Te tienes que ir Poner fuera. en los comentarios. Te tienes Vale. que ir fuera. ¿Y, Ajá. y qué te encuentras? ¿Una mezquita como la que me acabas de enseñar? No, ni Te mucho encuentras, menos. te encuentras un local, tal, Sí. no sé qué. Y luego decimos que no somos racistas. Bueno, pero esto no es racismo. Bueno, en Casablanca te vas al centro de la ciudad y hay una iglesia para que el cristiano pueda orar. Respetan las religiones de otros. Sí, pero... Luego dicen que nosotros no respetamos. Ah, pero igual puede ser el hecho de que simplemente nos ha dado la ubicación o la ocasión de que sea aquí en el centro. Igual están simplemente en otros lugares y ya está. Para mí eso no es racismo. Nosotros cuando construimos una iglesia la hacemos de forma maravillosa y fantástica, y cuando se la construimos a ellos no es tan bonita, ¿eh? A ver, yo doy por hecho que habrá mezquitas y mezquitas. También te digo, yo ahí en Es una Pakistán... mezquita bonita aquí en Barcelona, ¿sí? En primer lugar, no he visto ninguna, No hay ninguna. pero iglesias tampoco me fijo. Iglesias sé porque van tocando las campanas y todo esto. Las iglesias son Pero fantásticas. también, por ejemplo, ahí en Pakistán, las mezquitas en las que me he metido, excepto esta, todas las demás eran, vamos, o sea, simplemente ladrillos que iban poniendo, así que había alguna que otra está un poco Bueno, más son mucho más elaborada. humildes que nosotros. Sí, totalmente. Y No tienen bueno, iconoclastia, no- exacto, es simplemente la situación. No hay imágenes de Dios, no hay imágenes de ángeles, no hay... No, eso no. El Islam se crea para facilitar el acceso a la religión, ¿lo sabías? ¿Ah, sí? Tiene 600 años de retraso, por eso están un poco, quizás, desde fuera parece que estén más retrasados. Pero el Islam se crea precisamente para facilitar el acceso a la religión. Ser cristiano era muy difícil. Existe el judaísmo y se crea el cristianismo, que es la religión de los débiles, pero muchos, que son los pobres. Entonces, ser cristiano es mandato ser pobre, ¿no? Entra antes un camello por el agujero de una aguja, alfiler que ¿no? un rico en el reino de los cielos. Sí. No puedes tener dinero siendo cristiano. Está prohibido. Entonces, esa religión crece muy rápido, ¿no? Pero es muy difícil ser cristiano, porque para tú ser cristiano tienes que cumplimentar una serie de requisitos muy complicados. No puedes practicar usura con el dinero, tienes que ser pobre, tienes que donar, tienes que basar tu día a día en buenas conductas que son muy complicadas de llevar a cabo, tienes que en ocasiones vivir en el monacato, etcétera, etcétera. El uso de los medicamentos, el uso de las drogas como medicamentos está terminantemente prohibido, porque la paz se encuentra mediante Dios. Entonces, es muy complicado. Sí, pero estamos hablando del cristianismo tal y como se veía igual hace 1000 años, 2000, ¿no? Bueno, no, en las épocas medievales. Cuando nace el Islam es precisamente para facilitar el acceso a la religión, porque en el Islam te dicen, tú vas a ir al cielo sí o sí. Es por el simple hecho de ser musulmán. Si lo haces muy mal, tú tranquilo vas a ir al cielo. El musulmán tiene 7 cielos. ¿Tú sabes de dónde viene la expresión esta de dónde vamos? Al séptimo cielo. Sí. Es como decir que vas a disfrutar mucho sexualmente, Ajá. porque el séptimo cielo está reservado para los mejores musulmanes, los profetas o los mártires. Los mártires son los que mueren en una operativa misionaria de expandir el Islam. Entonces, una víctima del Islam, por ejemplo, un palestino que muere por defender por quedarse su en patria, su terreno, sí. por eso ellos están dispuestos a morir. Entonces, un mártir del Islam va al séptimo cielo. Y en el séptimo cielo le esperan no sé cuántas mujeres, eran 40, ¿no? o sea, Sí, vírgenes. siempre vírgenes y siempre bellas y siempre Jóvenes, ¿no? jóvenes para Sí, ti. sí, Y cada sí, día sí, se sí. renuevan tú. Pero eso es una interpretación Sí. que actualmente dicen que no son mujeres, que son ángeles. Bueno, todo va cambiando en los tiempos. Ajá. ¿no? El Islam se expande porque ellos van a la batalla prácticamente con ganas de morir, ¿no? Sí, no, porque me claro, matan aquí, voy al es- séptimo cielo. Exacto, y está, es Pero una el manera de mensaje pensar. es, no importa si lo hacen mejor o peor.
Yo te doy además una serie de instrucciones, que es la suna. Te sugiero que te dejes barba. Si lo haces bien, si no, también no pasa nada. Y es mucho más fácil. Puedes hacer uso de las drogas para curarte. Las drogas, ¿para qué se utilizan? No para hacerte daño, sino para curarte. Son inventadas para eso. Curan. La gente quizás hace daño con ellas porque no las sabe utilizar, pero las drogas curan. Y el árabe, por eso hay grandes médicos, doctores, porque las drogas las utilizan y crean grandes medicinas. Claro, Es el que descubre que no hay nada bueno, no hay nada bueno o malo. Lo determina el exceso o no de lo que consumas. Y el árabe le da un gran uso a las drogas, crea medicinas, crea el papel, el folio que nosotros lo utilizamos, lo inventan ellos. Los números, las matemáticas. ¿Sabes qué? O sea, esto me recuerda a que creo que fuiste tú. Sí, estoy bastante seguro que fuiste tú, que me dijiste que el cristianismo es bastante más impositivo que el islam, ¿verdad? El Dios cristiano es un Dios que no es extensivo, es prohibitivo. En cambio, en el islam, aunque sí que restringe muchas cosas, es permisivo. Absolutamente. Lo que ocurre es que el islam nace y crea una religión más permisiva cuando el cristianismo no es que muera, sino que el individuo encuentra lo que es la libertad de escoger. Entonces nace lo que es pues el sentimiento laico, y ahí nace la época del Renacimiento. Y eso no lo vive el Islam. Y hay que comprenderlo. El Islam no ha vivido aún el Renacimiento. Pero es en ese momento cuando la gente empieza a decir, oye, ¿y si a lo mejor Dios no existe? Y empieza un poco a utilizar la cabeza a modo más científico. Se crea la ética, no la moralidad. Sí. La moral la moral viene de la religión. La ética viene de un pensamiento ético, ¿no? De, oye, pues eso también está... Pero no tiene nada que ver con la religión. No tiene nada que ver con la religión. Y entonces, el cristiano empieza a ser libre porque se aparta de la religión. Pero si no se hubiera apartado, el cristianismo era mucho más prohibitivo. Y esto del hijab, tú te vas a una iglesia y la monja que lleva... Sí, una especie de pañuelo, ¿no? Sí. Digo, se parece mucho, ¿no? Al hijab. Sí, se parece mucho a las religiones. Sí, es bastante similar. O sea, tal y como lo tengo en la cabeza lo que es lo de una monja que le recoge todo lo que vendría siendo aquí, la parte exterior del rostro, también la barbilla igual por abajo. Sí, es muy similar. También ¿Cuántas mujeres puede tener un cristiano? Una, ¿no? ¿Y el musulmán? Tantas como su mujer le permita y su economía. Sí, la primera de las mujeres, ¿cierto? La primera de la mujer le permite y tanto como su economía. Entonces, el Islam resuelve ciertos problemas que el individuo siempre ha tenido, ¿no? Ok. Sí, es verdad que no puede comer cerdo, no puede beber alcohol, por interpretaciones que se hacen en el inicio de la religión. Pero el Islam es una religión que es judio-cristiana. Mahoma reza de cara a Jerusalén. Luego, cuando va a Medina, si no recuerdo mal, en su primer viaje, y los judíos no le acogen, sino que le dan la espalda, él se enfada y entonces reza hacia la Meca. Y crea su nueva religión. Sí. ¿Sabes qué? Creo que lo que estabas diciendo antes de que, por ejemplo, aquí en España o en Barcelona, que es donde vivimos, no hay suficientes mezquitas, igual simplemente es por tema de sociedad, porque definitivamente hay más cristianos que musulmanes. ¿Hay más cristianos que musulmanes? Yo diría que sobre sí, el ¿no? papel, ¿no? Tú vete a la iglesia un domingo. Al menos tal y como lo veo yo. Te hago una pregunta. Por obligación, ¿cuándo el cristiano tiene que ir a la iglesia? Cada domingo. ¿De verdad lo sabía o no se te ha ocurrido ahora? No, coño. Yo de pequeño iba a la iglesia cada domingo, macho. Es obligatorio. Sí, o sea, yo vengo de una familia bastante cristiana. A lo mejor todos los que nos escuchan, la mayoría son cristianos y no tienen ni idea de que es imperativo ir los domingos a misa. Sí. Si quieres ser un buen cristiano. Entonces, tú te vas un domingo a misa y en la media entre 60 y 70 años. No encuentras a alguien de 20 años, pero vamos. Sí, pero porque al final la religión la gente joven se pierde, ¿eh? Pero si tú vas a una mezquita, ¿sabes cuánta gente joven hay? Todo el mundo. Hay desde 15 años hasta 80 años. No, yo he visto nenes más pequeños incluso, pero sí. ¿Tú le dices 15 porque es una edad que es de corte o algo? No, porque tú estás relacionando que no, aquí somos más cristianos que musulmanes. Tú estás relacionando un hecho fáctico, porque naces, te bautizan, ya eres cristiano, a luego la propia afinidad que tengas con la religión. Aquí la gente no tiene ninguna afinidad por la religión, el musulmán sí. Por eso los musulmanes solo se casan con mujeres musulmanas. Porque la religión que te genera la conducta de buenos hábitos, ¿no? Conoces a una mujer musulmana,
no te la va a pegar, va a ser más fácil formar familia, etcétera, etcétera, etcétera. Actitudes Ajá. machistas, seguro, Ajá. pero ya les va bien a ellas. Y tampoco es tan malo, según que... Yo Sí. apruebo el feminismo y el machismo, porque Sí. el machismo es una actitud y va bien para algunas cosas. Y el feminismo es un movimiento, no es una actitud, es un movimiento. Ujú. Y también forma parte de la evolución humana. Yo Sí. pruebo ambas conductas, ¿no? Ambos Ajá. parámetros. Volviendo a... Bueno, siguiendo la conversación con el tema de la sociedad, ahora que has hablado de Sí. machismo y feminismo, ¿vale? Mira, esta es una buena pregunta, creo que nos hicieron. Que la reestructuré un poco. ¿Qué opinas de la narrativa que se escucha hoy en día en España y en países del primer mundo como Estados Unidos de que vivimos en una sociedad machista? Bueno, Europa siempre es una sociedad muy machista, seguro. Y a la mujer se le tiene que sobreproteger, que ha sufrido mucho, pienso yo. Lo que pasa es que no creo que sea cierto que haya una desigualdad a nivel jurídico, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero sí que hay una gran falta de conciencia. Te pongo un ejemplo. Dime. Sábado por la noche. Ajá. Salimos de fiesta, a tope, tal, Sí. no sé qué. Tú vas guaperas con tu camisa negra y tienes que volver a casa a las 3 de la mañana. Ujú. Es posible que no tengas ningún problema. Cualquier mujer, no hace falta ni que lleve faldita ni nada, que tenga que volver sola el sábado a las 3 de la mañana, es posible que le molesten o le intenten molestar o acosar o pedirle el número, lo que sea, entre 5 y 15 tíos. Ujú. Es un problema de conciencia, porque hay que molestarla. ¿Por qué? Pregunto. Es un problema de conciencia. Si esta chica, un sábado a las 3 de la mañana, tiene que volver a casa y vive en el Raval, más vale que camine rápido. Ujú. Cambio, tú y yo podemos ir tranquilos. A lo mejor, si no me escondo el reloj, me intentan robar. Pero no Sí. tiene nada que ver, ¿no? Con que intenten Sí. atentar contra mí por el hecho de, Sí, de ser no hombre. es porque seas hombre, sí, es por algo que llevas. Correcto. Vale. Por el hecho de ser mujer van a intentar a lo mejor atentar contra ti. Y si tienes la mala suerte, a lo mejor hasta te intentan violar. ¿Por qué? Ahí sí que hay una desigualdad. Pero es un problema de conciencia. Ujú. Pero a nivel jurídico yo creo que tenemos las mismas oportunidades, a nivel laboral yo creo que también. Lo que pasa es que sí que es verdad que la predisposición para trabajar tiene que ser la que muchas veces los hombres tienen y las mujeres no. Las Ujú. mujeres a veces son más tranquilas. Pero yo he conocido hace poco una mujer que me impresionó precisamente por esa voluntad que tiene el trabajo y tiraba adelante. Y siempre hay muchos caminos, ¿no? Ujú. Pero ella escoge trabajar y eso es lo que a mí me sorprendió de ella. Una mujer que quiera trabajar Ujú. al mismo nivel que un hombre, para mí vale más que un hombre. Porque el hombre está medio dormido. La mujer tiene más capacidad para muchísimas más cosas y para mí es más inteligente y vale más. Y Sí, lo que estábamos hablando, ¿no? Sí. También temas de dialéctica. la mujer Sí. habla con un bebé Ajá. sin hacer uso Sí, de ya la sabe lo palabra. que quiere, ¿no? El Sí, bebé exacto. llora Sí. y sabe si está llorando porque le duele el diente, el pie, tiene fiebre o tiene sueño o hambre. El Ajá. hombre no se entera. Por ejemplo, un hombre de, 60 años, que está solo porque no tiene mujer, etc. Un hombre de 60 años es posible que no lleve bien la soledad. ¿Y qué ocurre? Lo que está ocurriendo hoy día, que hay Ujú. hombres de 60 años que se buscan sugar babies, que está muy bien. ¿Y por Ajá. qué no hay mujeres de 60 años buscando a niños? En líneas generales. Sí, Seguro que las hay. Sí, hablamos de Pero en líneas generales, sí. generales es curioso que el hombre no sepa estar solo a los 60 años y la mujer le da igual, la mujer no sabe estar sola. Ujú. ¿Por qué? Porque es un tema de capacidad. Es un tema Ujú. de capacidad. El hombre está un poco, pues yo creo, más perdido. Sí. La mujer tiene muchas más capacidades, acepta mejor la soledad, conlleva mejor los problemas, tira más adelante. Lo que pasa es que como hemos vivido en una sociedad machista, la mujer es tan inteligente que ha dicho, bueno, en su ego, voy a redimirme un poco a él haciéndole creer que es el jefe. Ha sido una estrategia, yo creo que quizás equivocada. Está hablando O del tema acertada de en Sugar el Babies. momento, ¿eh? ¿Estamos hablando del tema de Sugar Babies o estamos hablando de tema de, en general, mujeres tal y como No, perciben la yo creo relación? que la mujer tiene muchas más capacidades y no las ha sabido a lo mejor llevar a cabo, ¿no? Ajá. Pero sí que es verdad que como todo Sí. se ha medido por la fuerza y la violencia y el hombre siempre ha tenido más fuerza, pues esto viene de las épocas medievales y tal, ¿no? Desde Sí, todo los viene inicios, de desde los algo inicios de histórico. todos nuestros tiempos, al final, ¿qué ha pasado? El hombre es el que va a la guerra tal, y mediante la imposición de la fuerza, pues siempre se ha impuesto el hombre como el líder del género, ¿no? Ujú. En Egipto sí que era todo mucho más matriarcal, por ejemplo. Sí. Sí, sí. Vale. Mira, volvemos a reencaminarlo con otro tema de sociedad, ¿vale? Yo creo que es un tema de... Esto me dijiste tú, justamente. Ah, sí. Sí, además creo que va a ser un tema que va a gustar mucho a la gente y que no he tratado hasta el momento aquí en el podcast. Yo también voy a beber agua. La cosa es el tema de la sociedad y la prostitución. La estigmatización que tiene a través de las personas, cómo eso se vive o cómo
¿Qué percepción tienes tú de ello? Y también el amor relacionado con esto. Bueno, mira, la prostitución se dice que es que es un crimen, ¿no? Tú no te puedes prostituir, tú no puedes consumir prostitución, etcétera. El feminismo radical dice que... Bueno, está el feminismo liberal y el feminismo radical. No sé cuál de los dos es el que dice que la prostitución está horrible, fatal, y hay otro que dice que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Creo que es el radical que dice que puedes hacer lo que quieras. Y creo que es el otro que dice no, que el hombre te está oprimiendo. O viceversa. Yo he escuchado gente feminista de todos los bandos diciendo que la prostitución es... Saben de qué exacto, es como diría yo, es como infantilizar a las mujeres y hacerlas creer de que no saben lo que están haciendo. No, hay un feminismo que defiende la prostitución y existen asociaciones que ayudan a las mujeres prostitutas. Pero no aceptan a ningún hombre ni para llamar para informarte. Yo creo que es el feminismo radical. Pero existen asociaciones que ayudan a las prostitutas a sacarse los papeles. Me parece estupendo. Oye, que la prostitución esté estigmatizada es culpa de quien la crea, y la crea el hombre. El propio hombre la crea y el propio hombre la estigmatiza. Y eso me parece horrible, porque ese hombre que la crea es el que la va a visitar y recurre a sus servicios. Y lo curioso es que no puede generar una relación normal con ella. Al final, ¿sabes lo que hace? Utilizarlo como un objeto. Es curioso. Entonces, ¿para qué haces uso de él? Para no valorarlo y respetarlo. Pero si está cubriendo tu necesidad. Y todo crimen que cubra una necesidad moral y social, creo que no debería de ser un crimen. Por ejemplo, matar es un crimen, ¿no? ¿Tú quieres que te maten? ¿Te viene de gusto? No. No, fantástico. No sé si tomarás drogas o no, yo no, pero bueno, no viene el caso. Gente que nos esté escuchando a lo mejor consume marihuana, lo que sea, cocaína, lo que sea, tal, fantástico. O alcohol, que también es una droga. En los años 20 en Estados Unidos el alcohol estaba o fumar cigarrillos también. Por ejemplo, al final, estaba ilegalizado el alcohol en los años 20 y hay un tal Al Capone, un señor, que lo que hace es cubrir las necesidades morales de esa sociedad y les proporciona alcohol. Y mucha gente se lo agradece. Mucha gente se lo agradece. Sí. Entonces, Al Capone luego al final, para tener el control del monopolio de todo esto, mata gente, tal, bandas, pero quitando... Al bando de eso, lo que hace es cubrir una necesidad social. El narcotraficante lo que hace es cubrir una necesidad social de la gente que le pide droga. Entonces, ¿cómo va a ser un crimen algo que yo sufrago y reclamo? Entonces, si yo me voy, yo qué sé, una noche con una prostituta, yo lo estoy pagando, lo estoy pidiendo, ¿por qué debe de ser un crimen? Legalízalo. No solo lo legalice, sino que, por ejemplo, la prostitución y las drogas dará un poco de estética. El alcohol era ilegal. Tanto como ahora, por ejemplo, fumarte, yo qué sé, hachís. Un poco más extremo. El alcohol era tan malo, porque lo prohíben en Estados Unidos, con la moral cristiana. ¿Vale? El alcohol era tan malo como a lo mejor ahora meterte una raya. Pero hoy día, el alcohol forma parte de la estética. Yo salgo a cenar, quiero un buen vino, lo voy a catar, lo voy a beber, lo voy a disfrutar y cumplimenta un ritual que es el del momento de la cena. Dale un poco de estética también a la droga, dale un poco de estética también a la prostitución. Sí, sí, sí. Claro, yo creo que al final el hecho de estigmatizar algo, simplemente estás haciendo que esa necesidad que está cubriendo ese algo, hablando por ejemplo de la prostitución, se vea mal la persona que lo está haciendo, ¿sabes? La persona al final se enfrenta a una serie de problemas sociales, que es lo propio, ahí está la cosa. Que es el no sentirse aceptada dentro de la sociedad. Eso es muy duro, ¿eh? Eso es muy duro. ¿Qué diferencia hay en que te diga una chica, ¿de qué trabajas? De enfermera, o de masajista tántrica, o de prostituta, o de sugar baby, o de meretriz, o de cortesana? Sí, tiene muchos nombres, ¿no? Pero es curioso eso es culpa del hombre, ese es el ego del hombre. ¿De masajista? ¿Qué masajista? ¿Solo con las manos? Ah, bueno, entonces puedo salir contigo. Pero eso era así. Ahí volvemos a lo mismo, ¿no? El hombre tiene un gran problema de ego, la mujer lo tiene, la mujer es más emocional. Por ejemplo, ¿no? Si tú y yo tenemos pareja, o tú tienes pareja, o la gente tiene pareja, las reacciones en líneas generales del hombre y de la mujer en según qué circunstancias son diferentes. Por ejemplo, tú le vas a tu mujer, a tu novia, y le dices, cariño, tenemos que hablar. Hace 2 meses que he conocido a una chica del gimnasio y me gusta, me he enamorado de ella. Pero no he hecho nada, no he hecho nada. Te va a montar un pollo seguramente, porque tu corazón es uno y le estás diciendo que no es de ella. Y tú vas a ir con los amigos y le vas a decir, oye, están locas las tías. Encima que se lo cuento, y encima que le digo que no he hecho nada y se enfada. Y no lo vas a entender. Pero tú le has hecho daño porque tu corazón, que es uno, le has dicho en pocas palabras, las comunicaciones, oye, mira, la verdad que no cubres mis necesidades. En cambio, si le dices, mira, oye, que el fin de semana pasado estaba borracho y me he ido con otra mujer, seguramente se va a enfadar, no te quepa ninguna duda. Pero a lo mejor hasta te lo perdona. Porque has tenido los 4 cojones de decírselo. Y a lo mejor te lo perdona. O no, dependerá si le compensa. En un hombre,
la relación es absolutamente diferente. Es más irracional el hombre y el ego le domina. Si a ti te viene tu novia o a cualquiera le viene, en líneas generales, a cualquiera le viene su novia, le dice, cariño, llevo 6 meses, no 2 meses, 6 meses que me he enamorado de un hombre. La primera reacción va a ser, ¡oh! Sí. ¿Te lo has follado? No. Vale. ¿Os habéis liado? No. Ah, pues ya está. Entonces, nada, fácil. Mira, te desapuntes del gimnasio, te borras su número, este fin de te llevo a la Costa Brava, pim pam, lo arreglamos, problema resuelto. Pero si te dice, cariño, el fin de pasado me di un pico con un chico, oh, ya está, no te puedo volver a besar, insultos, eres esto, eres lo otro, nuestra relación se ha acabado, no lo puedo olvidar, ¿cómo lo has podido hacer? Es un tema de ego. Sí, yo creo que también puede ser un tema de cultura, también. Tal y como, creo que te lo decía el otro día, ¿no? De que en Japón hay mucha gente, pero me refiero a gente joven, ¿vale? Y también gente más mayor, que lo ven de la siguiente manera. El hecho de tener sexo es algo carnal, ¿no? Es algo que no tiene que ver con una relación afectiva que tengas con una persona. Es más, hay algún que otro vídeo por ahí por YouTube, Instagram, TikTok, alguna red social de estas, de entrevistas a chicas de Japón que les preguntan, ¿qué te dolería más? Lo mismo que has dicho tú. Ah, ¿sí? Que tu novio se liara con una chica, ¿vale? Y tuvieran sexo, o que se enamorase y, por ejemplo, fueran al cine, pero solamente ver una película. Y dice que infinitamente peor ir al cine o ir al karaoke. Para ellos el karaoke es algo muy íntimo. Para ellos el karaoke es vamos, igual lo que nosotros veríamos dormir juntos, ¿vale? Pero en cambio para ellos es algo bastante distinto de cómo lo vemos nosotros. De acuerdo, yo creo que es un tema religioso. Sí. La religión cristiana lo que hace es impedir que nos dejemos llevar por los principales impulsos del individuo. Son los 7 pecados capitales y uno de ellos es la lujuria. Entonces es la propia religión la que nos lleva a la monogamia. Que está muy bien porque la monogamia te lleva a lo que es el compromiso a la estabilidad, prosperidad, etc. Pero yo hoy día no, si a mí mi pareja me dijera de abrir la relación, pues a lo mejor estaría dispuesto, ¿no? Yo soy monógamo, pero porque yo soy un tío muy aburrido. Es verdad, ¿no? Ya. Muy limitado. Bueno. En fin. Porque es más práctico. Tú ya tienes a tu pareja, tal, ya está. Tú ya tienes la silla donde sentarte. Me parece más bonito. Pero muchas veces el hombre, por su ego, lo que dice, ¿sabes qué es? Es, tú eres mía y yo soy tuyo, a cambio. Que no es lo mismo, pero tú eres mía. Entonces yo te pongo un anillo, te pongo un lazo de que la etiqueta de somos novios y tú eres mía, no te puedes ir con otro. Y a cambio yo tampoco lo haré. Pero si tú, no lo sé, pero si tú le preguntas a 1 millón de hombres, oye, si tú supieras que al 100% le dices a tu mujer, oye, yo una relación abierta, como a lo mejor, yo qué sé, un musulmán que lo tenga así arreglado. Sí, que tenga... Yo me voy a ir con tantas mujeres como pueda. Pero a cambio te voy a dar todo mi amor, mi fidelidad se va a traducir de otra forma. Y la mujer se lo consintiera, pero el hombre le dijera, pero tú no te puedes ir con otra, ¿eh? Tú no te puedes ir con otra. Y tú supieras al 100% que te va a decir que sí, ¿cuántos hombres apostarían por ello? No sé si me he expresado bien, ¿eh? Te has explicado, porque ahí ya no entra el tema del ego tuyo. Vale, claro que entra tu ego. Yo voy a hacer lo que me da la gana, pero a ti te lo prohíbo. Pero me refiero, no te hiere el ego. No te hiere el ego. En cambio, si le dijeras, vale, pero tú también tienes vía libre, oye, ¿no es ridículo? Ahí ya cambiaría. ¿Cómo? ¿Y no es ridículo esto? Hay una serie, mira, yo veo pocas series y vi de casualidad una serie que se llama Machos Alfa. Ajá. Hay uno de los comedia esa, ¿no? Sí, sí. Claro. Sí, ya sé cuál es. Hay un tío que sale con una mujer, abogada, no sé qué, no sé cuánto. Me parece que, si no recuerdo mal, llevan 5 años. Y la tía, que son muy inteligentes, algo intuye. Su propio instinto le dice, oye, abrimos la relación. Antes de que me engañes con otra, vamos a abrir la relación. Y el tío le dice, no, yo no me puedo ir con otra, pero tú menos. ¿Sabes qué? El tío llevaba 2 años tirándose a otra. Sí. La mujer le da la oportunidad de oficializarlo, de legalizar el hecho de poder estar con otra, y el tío le dice que no. Pero no porque él no quiera, si él ya lo está haciendo. Porque no quiere que ella lo haga. Ese es el tema. También yo creo que es el tema, volviendo al tema otra vez de la prostitución, también tal y como está estigmatizado, al fin y al cabo es eso, es simplemente cubrir una carencia, ¿no? Una carencia igual que puede ser emocional o simplemente unas ganas que entran. Y la gente, tanto hombres como mujeres, hay muchos que lo miran muy, pero que muy mal. Tú me contaste que tú llegaste a enamorarte de una persona que se dedica o se dedicaba... Algo parecido, yo qué sé. Vale. ¿Cómo se puede traducir? Vale. Bueno, una persona que, yo que sé, ahora se llama Sugar Baby, creo. Vale.
Bueno, y era una persona que sabía que por hacer compañías, por acompañar a hombres que querían de su presencia, pues podía sacar un dinero y ya está. Y lo hacía así, y era una forma muy práctica. Al final, el hombre que hace uso de sus recursos, ¿para qué? Para marcar gol y decirte adiós. Ya. Entonces, si lo que yo soy un objeto que vas a poner una X después de que practiquemos el sexo, pues, oye, si tú me quieres utilizar, también te utilizo yo. ¿Hasta cuánto me puedes dar? Que me invites a cenar ya no me vale. Si lo llevamos a niveles muy prácticos, al final se traduce en, oye, dame una ayuda económica y sigo saliendo contigo. Y iremos a más o no. Pero hay aplicaciones hoy día. Sí. Hoy día está Tinder, ¿no? Haces más, os gustáis y puede ir a más o puede ir a menos. Está la misma aplicación con otro nombre, no me acuerdo cómo se llamaba, haces match, tal, y además de el resultado quizás es el mismo que con Tinder, pero además te llevas una ayuda económica. La pregunta es, ¿está bien o está mal? Pues yo creo que sí, que esto ha venido para quedarse y que si ha nacido es porque debe de existir. El hombre, recordemos que te mete mucho rollo para al final conseguir algo un tanto maquiavélico, ¿no? Para él el fin justifica los medios. Te meto rollo, está, no sé qué, cuando consigo lo que quiero, que es sexo, adiós. Vale. Pues oye, al menos cuídala. Exacto, pero también las mujeres... ¿Tú has visto muchas mujeres buscando sexo? A ver, tampoco me he puesto a investigar, ¿eh? Pero también, por ejemplo, el caso... Existe la prostitución tanto para hombre como para mujer. Sí. Seguro que hay más prostitutas mujeres que los hombres. Segurísimo, segurísimo. ¿Por qué será? Porque más demanda. Bueno, porque el hombre es más especialito, ¿no? Yo creo que es tema de demanda. Igual que lo que estábamos hablando antes de, por ejemplo, los pisos, de por qué suben los precios de los pisos. Bueno, ¿por qué sube, por ejemplo, la prostitución femenina y no tanto la masculina? Por el hecho de demanda, yo creo. Sí, hombre, ella puede tener acceso al sexo de forma mucho más fácil que nosotros, ¿no? Sí. Pero también, como vivimos en un mundo muy superficial, también si no ha tenido la suerte de ser una mujer guapa, la sociedad es muy machista. Si tú naces siendo mujer guapa, tienes las puertas abiertas durante X años, durante mucho tiempo. Pero si tú naces no siendo guapa, pues a lo mejor tienes dificultades. Pero es curioso que ellas se adaptan. Nosotros no nos adaptamos. Si yo soy feo y no ligo, pues lo que voy a hacer es recurrir al uso de la prostitución, pagando. Ya está. Es tan machista el mundo que si la mujer es fea, lo tiene jodido. Si el hombre es feo, pero se lo ocurre y gana dinero, no lo tiene tan jodido. Sí. Muy cierto. Eso es lo que hay. Mira, ya una última cosa que me faltaba por preguntarte en cuanto a tu trabajo. ¿Vale? Sí. Ahora volvemos con temas sociales, pero lo acabo de ver aquí y creo que es algo que también le puede interesar mucho a la gente en términos generales, ¿vale? Ya sea chico, chica, joven, mayor, ¿vale? Viene siendo en cuanto a tener un equilibrio en el trabajo, ¿vale? También este es un tema que creo que es importante hablar contigo porque, bueno, aunque me dijiste que hoy en día has conseguido que tus propios negocios empiecen a funcionar solos, que no requieran de tu vigilancia las 24 horas, ¿vale? Que es algo que yo creo que todo el mundo, ¿no? Nos gustaría llegar a ese punto. Me gustaría preguntarte, tú, primero, ¿cuántas horas dedicabas al trabajo hace como 5 años aproximadamente? O si crees que es una época en la cual tampoco hay mucha diferencia con la actualidad, o 10 años. Al principio de cualquier negocio tienes que dedicarle tantas horas como puedas, ¿no? Pero yo he llegado a trabajar 12, 15 horas seguidas o más. En relación con los pisos, ¿no? Yo he llegado a coger un piso y estar junto a los operarios reformándolos y quedarme por la noche pintando sin hacer ruido, dormir 4 horas y que el día siguiente me despierte el operario y seguir y trabajando. Pero la idea, bajo mi punto de vista, cuando uno invierte en un negocio, la idea es invertir todo tu tiempo posible y todo tu dinero posible en ese negocio y procesarlo para que funcione solo. Es decir, que cuando lo hayas conseguido procesar, te genere dinero sin moverte de la cama. Entonces, cuando consigues eso, tienes dos opciones. O me quedo en la cama y me entra el dinero, o me levanto de la cama y el dinero que me entra lo vuelvo a reinvertir y lo vuelvo a hacer. Entonces, si lo repito, ya me entra el dinero por 2. Entonces, al final, uno lo que gana es tiempo. Tú tienes que ganar ingresos y ganar tiempo. El tiempo y los ingresos te dan la oportunidad de escoger lo que realmente quieras hacer. Y eso para mí es la libertad. Es que llegar a ese punto yo creo que es algo a lo que todo el mundo aspiramos. El poder conseguir tener un negocio y tener la mentalidad para poder tener un negocio y llevarlo a cabo para que sea algo de, bueno, ingresos pasivos, ¿no? Se podría hablar. Se podría llegar a hablar de que una inversión inmobiliaria se puede categorizar como ingresos pasivos llegado a un punto. Siempre tienes que estar atento. Sí. Siempre tienes que estar atento. A mayor experiencia, menos tiempo le tienes que dedicar, ¿no? Pero eso con todo, ¿eh? Sí. En el amor igual. Al principio te cuesta más, luego te cuesta menos ligar y ese tipo de cosas. Con todo igual.
Exacto. Todo igual, es cuestión de práctica, experiencia. Pero lo importante para mí es procesar el negocio para tú poder ganar tiempo. Tiempo es lo más importante. El dinero no tiene mucha importancia. De hecho, el dinero puede llegar a ser ilimitado en cualquier momento de tu vida. El tiempo siempre será limitado. Si tú tienes 10.000 euros y te dicen que te mueres mañana, te aseguro esos 10.000 euros tienen mucho valor, ¿eh? ¿Qué harías? Un montón de cosas que ahora no puedes hacer. La gente mayor, ¿por qué parece que tenga más dinero? Porque a lo mejor tienen lo mismo que tú. A lo mejor tienen 100.000 euros. Pero si tienes 60 años, a lo mejor le quedan 5 años buenos y esos 100.000 euros los destinan para pasárselo bien. Sí, ¿no? Parece que sean multimillonarios y solo tienen 100.000 euros. El dinero puede ser ilimitado, depende de la perspectiva de vida que tengas. Claro. El tiempo siempre es ilimitado. Es limitado. Claro, al final el dinero lo veo una herramienta para poder conseguir más tiempo. Por ejemplo, Te puede accesar a la libertad si aprendes cómo. Sí. Para mí más dinero no me haría más feliz, me haría más libre. Y la libertad, exacto, ahí está. La libertad me daría una oportunidad para yo escoger ese camino hacia la felicidad. Por ejemplo, a mí no me gustaría ser más rico a nivel económico. A mí me gustaría ser más rico a nivel cultural. Hablar más idiomas. Poder leer más. Poder conocer a más gente de diferentes países del mundo, enriquecerme culturalmente. Seguro. Eso mismo yo soy muy pobre. Piensa que yo no toco ningún instrumento. Hablo pocos idiomas. Muy pobre. Me gustaría ser más rico en eso. Hablar portugués mejor, italiano, ese tipo de cosas. Para mí ahí está la riqueza. Sí, pero también al fin y al cabo el dinero yo lo veo muy importante en cuanto a tema de salud. ¿Sabes, por ejemplo, el tema de cáncer? ¿Sabes que se trata distinto? El cáncer de una persona igual, por ejemplo, como tú y como yo, ¿no? Que no una persona que sea multimillonaria, que se le pueda permitir un tratamiento distinto. ¿Sabes que hay tratamientos en los cuales lo que hacen es sacar una muestra del cáncer, la replican en el laboratorio, ¿vale? Prueban diferentes tipos de quimioterapia y después de todos los tipos de quimioterapia que han probado, te dan a ti la que mejor ataca al tumor y que no ataca tus células tanto. ¿Qué pasa? No pierdes peso, no se te cae el pelo, no pierdes fuerza, ¿vale? En cambio, una persona que no se puede permitir ese tratamiento, vamos, ni soñarle. Mucha gente que se podría haber salvado la vida si no hubiera sido por igual ese 1.000.000 de euros que te falta, que dicho así parece pues, una tontería, ¿no? Pero es algo que yo quiero tener, pero no por el hecho de tener más en el banco o lo que sea, sino para poder ganar más tiempo y poder estar con la familia, con los amigos, también poder ayudar a otras personas. ¿Sabes? También el dinero lo veo yo un medio para poder hacer el bien. Seguro, no, eso seguro. Para que el tema del cáncer, la muerte y todo eso, al final a todos nos tiene que llegar, ¿eh? Y luchar contra ello yo creo que es no aceptar lo que es la vida. No nos morimos por estar vivos, sino no nos morimos por estar enfermos, sino por estar vivos, ¿eh? Al final la muerte es una consecuencia inevitable de la vida. Luchar contra ello, bueno, perfecto. Depende, yo seguro que lucharía por un cáncer, ¿no? Claro. Pero también seguro que lucharía por un cáncer si tuviera la ilusión de no dejar sola a mi mujer o a mis hijos, etc. De querer seguir viviendo. Hoy por hoy lucharía para no dejar sola a mi madre. Justamente. Por ejemplo. Pero si no estuviera ella, ahora mismo a mí no... Bueno, hablando de, por ejemplo, cáncer, también el estrés es un factor importante. También, por ejemplo, el tema de Alzheimer. También, hablando de estrés, justamente, ¿tú cómo haces para gestionar el estrés? Bueno, fácil, aceptar lo que viene, sentir más, pensar menos y vivir de una forma relajada, la verdad. Entonces estamos aquí, fantástico, y no darle muchas vueltas a las cosas. La gente le da muchas vueltas, ¿no? A las cosas, no disfruta del camino, sino de la meta. Quiero esto, quiero lo otro. La gente persigue mucho la felicidad. Y para mí la felicidad no es tan importante. Para mí estar triste es fantástico, me hace inmensamente feliz, para empezar, porque la depresión te lleva a esa lucidez que te da grandes ideas, ¿no? La tristeza es una emoción más, tan válida como la felicidad. Lo que ocurre es que la gente, pues está obsesionada con perseguir la felicidad y cree que la felicidad se encuentra pues detrás de una casa, detrás de un coche, y no es así, o detrás de una pareja, y no es así. Lo importante para mí es la plenitud. La plenitud viene de hacer lo que yo realmente en ese momento quiero hacer. Sí, ¿tú consideras que has estado haciendo lo que has querido hacer con el negocio desde el primer momento? Lo que has... A ver, dicho de esta manera parece que te has pasado por los huevos. No, pero me refiero, ¿tú crees que el camino que has ido tomando es algo que hubieras tomado alguna decisión distinta? ¿Qué hubieras hecho si, por ejemplo... Vale, mira, dicho de otra manera, vale. ¿Qué harías hoy en día si hoy en día lo perdieras todo? Yo si lo perdiera todo estaría igual, de feliz, tan tranquilo. Lo que pasa es que seguramente sería más incómodo a lo mejor porque sé que hacer según qué cosas, ¿no?
Salir con mis amigos a cenar sería más incómodo porque me costaría pagarlo. Pero estaría igual. ¿Pero qué haría? Pues bueno, para volver a trabajar, tener... capitalizar. Exacto. Sí, yo me he hundido 3 veces y he empezado de nuevo 3 veces. Y no hay problema. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ah, 3 veces. hombre. 3 veces me he caído y me he levantado. Pero yo soy uno de esos pocos hombres que lo puede perder todo. Que es que no tengo ningún apego a nada. Entonces no tengo nada que perder. Y es muy fácil. Entonces se vive muy tranquilo. ¿Que me quedo sin nada? Pues me quedo sin nada. Volvemos a empezar. Sí. Si no hay problema. No te digo que sea fácil o difícil, sino que como tal y como me vienen dadas, pues yo voy tirando. Ajá. Y ya está. Pero sí que es importante pues ahorrar, llegar a las personas, invertir. Claro, por supuesto. Y volver a empezar y ya está. Y imagínate, bueno, si fuera que necesitas sí o sí volver a estar en el punto en el que estás ahora, por ejemplo, que tienes una familia que mantener, por el motivo que sea, ¿vale? ¿Cómo harías para hoy en día, en 2024, volver a llegar al punto en el que estás a nivel empresarial? Bueno, a mí me pasó esto y lo que hice fue trabajar, mi casa alquilarla, ir a dormir al sofá de casa de mi madre, que vive en un piso pequeñito y tal, y volver a empezar, y sin ningún problema, durmiendo en un sofá, aparte en un sofá que yo no cabía, había que hacer unos inventos con colchones, tal, no sé qué. Realmente no hubiera sido necesario, podría haber mantenido mi casa, pero lo hice para agilizar el proceso de volver a recuperarme, prescindir ciertas cosas. Y te das unos meses, te recuperas, inviertes, capitalizas, generas ingresos y un poco así. Sí, y volver a invertirle así sucesivamente, lo que comentabas al comienzo de podcast, ¿no? En vez de quedarte, bueno, como yo decía también ahora, hace igual un par de minutos, en vez de quedarte en la cama cuando ya has capitalizado... Hombre, ahí tocaba trabajar. Ya, claro. Fue un año difícil, luego ya más tranquilo. Sí, sí. Y ya está. Vale, y ya, mira, llevamos ya aquí de podcast que llevaremos igual 1:30 aproximadamente. ¿sí? Sí, yo creo que llevamos eso. Entonces, ya para ir cerrando esta entrevista, otro tema de los cuales hablamos, que también te gustaría hablar, viene siendo el tema de guerras y conflictos y todo esto, ¿vale? Y también hoy en día con el conflicto de Palestina e Israel, el conflicto también, no sé si te has enterado de lo de Ecuador, imagino que sí. ¿Te has enterado? ¿Ahora recientemente o...? Sí, no, ahora mismo. ¿Ahora mismo qué ha pasado en Ecuador? ¿Qué ha pasado? Sé que está mal, pero sí. ¿ahora? Viene siendo el gobierno que está ahora mismo en Ecuador. Sí, lo sé, todo. Sí. Todas las manifestaciones que hay, la inestabilidad, sí. Sí, pero no solamente eso, es que el gobierno ha dicho que va a sacar a todo el terrorismo fuera. Bueno, terrorismo lo que vienen siendo bandas, ¿vale? Y se han metido las bandas correcto, en la televisión pública, en una universidad, hasta el momento, hasta donde yo... han querido plagiar el modelo de Bukele y... Exacto, hasta donde yo he escuchado han matado mínimo 8 personas y bueno, y graban las ejecuciones y todo esto. Y viene siendo el problema de las bandas que hay ahí. Es una locura. Eso sí que lo habéis escuchado, supongo, ¿no? Sí, han querido plagiar el modelo de Bukele. ¿Qué es para eso? hacerlo el que gobierna Salvador, que sí que ha conseguido eliminar a todas las bandas. Un gobierno autoritario. No autoritario, sino con autoridad. Lo que hace que yo creo que la democracia está muy bien, pero la democracia es para aquellas personas que realmente entienden algo de política. Yo, por ejemplo, la democracia que tenemos aquí creo que no sirve y nos lleva por un mal camino, porque el gobierno está cuestionado por la estupidez humana. Aquí mucha gente vota por votar. Los atenienses, que son quienes las inventan, ellos inventan la democracia. Ellos, para tú poder votar, tenías que ser ciudadano, pero es que para ser ciudadano tú tenías que hacer un examen muy difícil, que era el examen de la paideia. Si no podías votar. Punto. Entonces aquí vota cualquiera. Vota cualquiera que realmente a lo mejor ni se interesa por la política. O si se interesa, ni siquiera lo ha estudiado, ni siquiera entiende qué inconvenientes tiene que nos regalen ciertas cosas, porque nada sale gratis. Todo se tiene que cobrar de algún sitio. Hay que estar muy atento y hay que saber muy bien qué es lo que están haciendo, a quién estás votando. No estás votando a un político, sí, un político, pero ese político no está por encima tuyo, porque esto es tuyo. Esta es mi casa, la tuya, la mía, la de todos, pueblo soberano, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es contratar a un mayordomo que nos cuide la casa. Sí, también la gente vota por miedo, ¿eh? ¿No has escuchado esto de vota a tal partido porque si no van a salir los otros? Y es que los otros son peores que este. Pero tú tienes que entender que el jefe soy yo y yo voto a quien mejor va a cuidar mi casa. Cuando entiendes eso, ya para empezar, al político lo bajas un poco, lo bajas del pedestal. Y luego tienes que entender también a qué se dedica cada partido, qué políticas tiene, hacia dónde va. No, hay mucha gente que vota, yo diría más del 50% votan sin entender. Y también por miedo, hay mucha gente se queja de cualquier cosa. Sí. Por ejemplo, está muy de moda quejarse de la monarquía.
Y dice, no, es que nos sale muy caro, pero si una república es más cara. La República de Francia es más cara que la monarquía española. Por algo será, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el presidente es el jefe de Estado de la República y cuando deja el puesto tiene un sueldo vitalicio para toda la vida. Lo repites una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, al final tienes no sé cuántos expresidentes de la República cobrando un sueldo vitalicio. Reyes hay uno. Yo no estoy de acuerdo en la monarquía si vivimos en una democracia intelectual, como la democracia que hubo, por ejemplo, seguramente en España después del 75, que todo el mundo, de un día para otro, puede empezar a hablar de política y resulta que todos entendían de política porque tenían interés. Hoy día no hay interés. Entonces la monarquía en una sociedad como la nuestra, que la gente no entiende de política, para mí es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque es como el seguro del hogar. Si hubiera habido monarquía en Venezuela, no hubiera pasado lo que pasó con Chávez. Porque el monarca defiende que el Estado siga siendo soberano para el pueblo. Entonces, si aquí ahora viene un zumbao, yo qué sé, un Adolf Hitler o un Chávez, y quiere romper la Constitución y quiere cargarse el Parlamento, la monarquía le diría, ¡Ey! Yo soy el jefe del Estado y muevo al ejército contra ti para liberar al pueblo soberano del yugo de la tiranía. Entonces, si nosotros quitamos la monarquía, cuidado. Nosotros perdemos la monarquía precisamente cuando entra un dictador. Por algo será que el dictador se carga al monarca, ¿no? Por algo será. Digo yo, ¿eh? Sí. Pero esto es para que vean un poco que la gente habla muchas veces sin pensar. Muchas veces sin pensar. Por eso la democracia, bajo mi punto de vista, si no es una democracia con un pueblo que realmente se interese por la política, yo creo que no funciona. Sí. Funcionaría más un gobierno con autoridad como el de Bukele en América Latina. América Latina ahora se disparará para arriba. Con un Milei, que es un tipo con autoridad, un tipo que hace lo que él cree que se tiene que hacer. Puede sonar a dictadura, pero tú, por ejemplo, cuando tenías 8 años, 10 años, 15 años, ¿quién manda en casa? ¿Mandabas tú? No. ¿Quién mandaba? Papá y mamá. Papá y mamá. ¿Y tú de qué te tenías que preocupar? De ir al cole, hacer los deberes, conocer a una chica, de ir al parque, jugar, etc. Y tú tenías libertad para hacer muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que papá te decía a las 10 en casa. Si llegas tarde, consecuencias. Los deberes hechos. Pero tú tienes que cumplir una serie de normas. Y lo único que no tenías que hacer, tenías tus libertades, pero de lo único que no podías hablar en casa, ¿sabes de qué era? De quién paga la comida, quién paga la luz. Eso era cosa de papá y mamá, punto, se ha acabado. Entonces, un buen político como Bukele, vosotros no os preocupéis de nada, yo me encargo de todo. Solo tenéis que cumplir con esta serie de directrices. Y yo voy a hacer que vosotros estéis bien. Un buen político es como un buen padre o una buena madre. Yo me preocupo de tu educación y de que estés bien. No te metas en mis cosas. La democracia aquí todo el mundo se mete, ¿no? Claro. Es como un niño de 15 años sin conciencia que dice, no, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Ya, pero si no tienes conciencia, la cosa va a ir peor. Y aquí se vota el tum-tum. ¿Gobiernos autoritarios funcionarían mejor? Te pregunto, yo creo que sí. Ahora lo veremos en América Latina. Sí, es justamente de lo que te quería preguntar ahora en cuanto a Milei. Yo tuve una conversación de aprox 1 hora, 1:10, que fue lo que tardó el trayecto de tren, con un señor que justamente había llegado hace 2 semanas aquí a Barcelona desde Argentina. ¿Vale? Estuvimos hablando de Milei todo el trayecto de tren y me dijo lo mismo que tú, que se va a disparar a Argentina. Se va a disparar, yo creo, porque... ¿Por qué? El lobby millonario de América invertirá seguramente mucho dinero en Argentina para que funcione y así se copie este tipo de modelo de gobierno autoritarista. Y el siguiente gobierno quizás sea el de Kast en Chile, por ejemplo. Y se empieza a unificar el continente, dolarizándolo incluso, pero es que América del Norte necesita unificar el continente para poder hacer frente a una China que viene muy fuerte. En 2044 China quiere ser la primera potencia mundial, la siguiente guerra es posible que sea China-Taiwán, y en Taiwán tienen los semiconductores tan necesarios para América. Yo creo que ya Biden y Xi Jinping lo han pactado, que no se meta a Norteamérica, pero que se siga comercializando con ellos. Y América ahora está un poco tocada, ya no es tan fuerte como antes. La prueba está que Irán ha atacado bases norteamericanas en Oriente Medio y Norteamérica no ha intervenido. Sí. Entonces América, estando un poco tocada, tiene que replantearse su estrategia para poder hacer frente a una China que viene muy fuerte, una China que no se ha dormido, que ya ha conquistado África a nivel económico, que tiene puntos de acceso en Portugal, Grecia y sobre todo Brasil. Entonces hay que tenerlo muy presente que China va por todas y que China está concentrada en su objetivo de ser en 2044 la primera potencia mundial. Sí, también, por ejemplo, va a ser, yo diría, posiblemente la primera potencia espacial hace poco. Bueno, hace poco. Dentro de poco.
Hace China. no mucho, sí, China. Hace no mucho traje aquí a un chico debe tener unos 30 y muchos, 40 años, que es astrofísico y me estuvo explicando de justamente cómo China, los nuevos avances tecnológicos que está teniendo y que toda la carrera espacial que igual ha hecho América, bueno, Estados Unidos con Rusia la está haciendo igualmente China y además toda la primera. Y es una locura. Él dice que hoy en día es la segunda potencia mundial en cuanto a, bueno, a aeronáutica, en lo referido a cohetes y todo esto, potencia espacial, dicho de otra manera, y yo creo que en poco posiblemente sea la primera potencia o lo va a luchar mucho con Estados Unidos, la potencia espacial. Pero Estados Unidos no se dormirá, Estados Unidos se seguro. potenciará, Bueno, reunificando el continente con América Latina y le hará frente a la situación. Sí. Cuando la guerra de Ucrania acabe, ya haya que reconstruirla. ¿Quién será quien le financia a Ucrania para la reconstrucción? ¿Europa y que se empobrezca más y se hunda? ¿Estados Unidos, como hizo con el Plan Marshall? ¿O una China? ¿Quién sabe? ¿Sabes? ¿Quién asegura que no? Otra Porque cosa está liada. que tengo aquí escrita que me dijiste que también te hubiera gustado, o te gustaría comentar, es sobre Israel y Palestina. ¿Qué querías comentar de esto? No, bueno, tú pregúntame. No, es que lo tengo ¿tú aquí qué anotado opinas? como, ¿Tú en qué concreto, Israel y Palestina. Hay gente que se Sí. posiciona. ¿Tú qué opinas? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Es que estoy tan desconectado de este tema, tío. Bueno, es muy difícil, ¿no?, de entender, porque Palestina al final es una región que existe ahí desde cuándo. Bueno, sí, como nombre existe cuando el emperador Adriano echa de Judea a todos los judíos y enfadado porque se rebelan dos veces, dice, pues ahora ya no va a haber una tercera, os echo y pongo a los filisteos, que son vuestros mayores enemigos, y les regalo esta región. Entonces se crea Palestina. Pero cuando el Imperio Otomano conquista toda esa zona, me parece, si no me falla la memoria, que el Imperio Otomano existe durante 5 siglos, por lo tanto Palestina deja de existir. Palestina ya no es Palestina, Palestina es el Imperio Otomano. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano desaparece. ¿Y quién se queda toda esa zona? Inglaterra, Francia, etcétera. Las grandes potencias mundiales. Y ellos lo que hacen es crear esas zonas de ahí y le ponen un nombre, le ponen Palestina, le podrían haber puesto otro. Pero se inventan el Líbano, se inventan Jordania, se inventan Arabia, se inventan todo eso. Egipto no, porque ya existía. Egipto ya existía, pero Israel y todo esto no existía, está recién inventado. Pero hasta antes de inventar Israel, lo curioso es que había un pueblo en esa zona que eran los pueblos árabes, y habían árabes cristianos, árabes musulmanes y árabes judíos. Y vivían en plena convivencia y vivían tan tranquilos. Y los árabes judíos sí tenían a lo mejor ese sentimiento nacional, pero solo después del sionismo. Y es con el sionismo que empieza a aparecer ese sentimiento nacional, y el nacionalismo es una sensación que te puede confundir y te puede hacer creer incluso, pues, bueno, no importa. Pero es a partir de ahí cuando empiezan a haber enfrentamientos. No te digo nada cuando crean el país. Cuando crean el país y dicen, ahora Israel, lo ponemos aquí. Sí. Ahí ya se generan esa serie de conflictos, y el nacionalismo es lo que les empuja a estar en contra de los que no quieren respetar su espacio. Sí. Pero cuando crean Israel, lo que sí que dictaminan es que deben de respetar a las otras religiones. Y siempre se habían respetado, se habían vivido en convivencia, se hablaban árabe. ¿Y ahora por qué ha ocurrido este conflicto? Bueno, cuando las potencias, al descolonizarse y devolver la tierra a cada uno de los que hay en esas zonas, se inventan los países. Y también han habido, antes ha habido el acuerdo Balfour, y han habido todo ese tipo de acuerdos que a cambio de ayudarme en la guerra yo te voy a dar esos territorios. Eso, cuando llega a ese punto, Europa se despreocupa de una forma un poco no muy correcta, y lo deja todo en manos de lo que pueda suceder allí. Se generan esos conflictos porque al crear Israel en ese punto donde hay palestinos, también van a crear el Estado de Palestina, y son Jordania y Egipto, los países vecinos, que dicen, no aceptes el Estado de Palestina, lo que vamos a hacer es echar a los judíos de Israel, y entonces te vamos a devolver a ti el territorio donde tú tenías una casa, que justo ahora... Sí, que es donde veo que estaba habiendo el conflicto, ¿no? En la zona de Hamas, Gaza. El conflicto viene por todo Israel. Por todo Israel. Un gran conflicto podría ser el punto de Gaza o la ciudad de Jerusalén, porque la ciudad de Jerusalén es importante para cristianos, judíos y musulmanes. Ahí ya tenemos un gran problema. Y te hago la misma pregunta que me has hecho tú antes. ¿Tú quién crees que son los buenos y los malos?
aquí No, en este ninguno, conflicto. ninguno. Históricamente se ve que fueron los palestinos los primeros en atacar a los judíos. Pero a los judíos se les ha atacado durante miles y millones de años. Se busca una solución para que no sufran esos ataques constantes dándoles un hogar. Ahí nace el sionismo. Y cuando se crea Israel, que se me falla la memoria, me parece que es en el 47, automáticamente se iba a crear Palestina. Piensa que es un conflicto que no tiene muchos años, ¿eh? No tiene ni 100 años desde este conflicto. Pero Palestina no es creada porque son los países vecinos que dicen no lo aceptes, no lo aceptes. Porque si lo aceptas ya está. Lo que vamos a hacer es echarlos a estos y entonces nosotros creamos el Estado de Palestina. Pero lo que ocurre es que en esa guerra que se inicia, Israel se expande. Luego le devuelve a Egipto la zona aquella del... Bueno, se expande y lo que hace es Si no, negociar. pondré la zona por aquí. No, Vale. porque no la recuerdo. Pero Gaza, que tiene a Hamas, que Hamas no es solo un grupo terrorista, también es una ONG, da escuelas, hospitales, etcétera. Sí. Gaza es una parte de Palestina que tiene una guerra civil contra los propios palestinos de la parte de arriba, ¿no? Ajá. Y Gaza gana en 2006 las elecciones y otros palestinos lo aceptan y ahí se genera esa guerra civil. ¿Es un grupo terrorista? Sobre el papel sí, ¿no? Porque no son un país. Pero si fueran un país no sería un grupo terrorista, sino un ejército. Y cualquier ejército tiene derecho a defenderse ante la conquista de su territorio. ¿Es una conquista de territorio los asentamientos judíos? Según la Organización Mundial Europea, sí. Porque la Convención de Suiza dice que tú no puedes crear asentamientos en zonas no habitadas con tal de ganar terreno. No se puede hacer. Y los judíos lo hacen porque dicen, no, es que cuando esto nace, aquí esto no era de nadie. En parte tienen razón, si esto era del Imperio Otomano, no era de nadie. Entonces es un conflicto muy difícil de dirimir. Sí que es verdad que algo tiene que tener el palestino, que sus propios vecinos no lo aceptan demasiado. No los quieren mucho. Israel le ha dicho a Egipto, ¿por qué no te quedas tu Gaza? Y Egipto ha dicho, no, a mí no me interesa Gaza, porque están los palestinos. Ya. No sé qué deben de tener. Habría que ir allí, ¿no? Y conocerlo. Sí, habría que verlo Yo también creo que es que las noticias es un medio de control de masas, ¿vale? ¿Sabes? Por ejemplo, en la Alemania nazi, creo que fue Goebbels quien instauró la radio en la casa de toda familia alemana, porque así de esta manera te iban soltando toda la propaganda alemana y se controlaba lo que pensaban las familias y lo que iba a acabar votando el pueblo, lo que iba a acabar pensando el pueblo sobre todo. Yo creo que las noticias se hace algo similar o si no algo idéntico o peor, que es alterar la percepción de las personas de los diferentes conflictos o intereses que hay pues hoy en día en la sociedad. Te lo van a pintar de una manera, de otra, porque yo no veo que las noticias sean simplemente un grupo de gente pues organizado de buena manera para que tú estés informado al día a día de qué es lo que va pasando en el mundo. No. Hay unos intereses detrás, tal y como lo veo yo. No, la gente puede estar equivocado, puede estar en lo cierto, pero así es como veo yo la lo que es agenda esto. se tiene es muy importante. Ya hoy día ahora todo el mundo conoce Palestina. Hace pocos años la gente no sabía ni lo que era Palestina. Pero los palestinos cuando atacan a Israel saben perfectamente que van a haber consecuencias militares. Saben perfectamente que los van a atacar. Saben perfectamente que los van a lanzar misiles. Y saben perfectamente que van a haber víctimas. Y entre ellas... ¿Fueron ellos primeros quienes atacaron o cómo fue esto? Palestina ataca. ¿Y por qué ataca? Esto es de curiosidad. ¿Tú sabes por qué ataca? Porque llevan años atacándose y las tensiones se habían acrecentado con los asentamientos y porque estaban a punto de firmar los acuerdos de Abraham, Israel con Arabia Saudí. Y eso hubiera posiblemente eliminado cualquier posibilidad de que Palestina existiera como Estado. Porque ya los que han sido sus amigos ya le han dado la espalda absolutamente, si hubieran firmado eso. Que en un año y medio, 8 meses o 2 años como mucho se volverá a pactar y se volverá a firmar y todo acabará. Qué fuerte, pues esto yo no lo sabía, ¿eh? Cuando Palestina ataca, ya sabe que van a haber bebés muertos. Ya saben que eso va a ocurrir. Y lo hacen para lanzarlo al mundo y que así se genere ese eco y todo el mundo conozca a Palestina. ¿No? Sí, ¿tú te crees que Palestina no sabía que van a haber consecuencias? Pero ellos van adelante con lo que pueden. Ya está. Hay que ser muy cruel para saber que haciendo esto van a haber estas consecuencias. Pues Palestina, cuando ataca, es conocedora de lo que va a ocurrir. Pero ataca en un punto concreto donde van a haber la mayoría de víctimas judíos. Pero si tú atacas en según qué zonas, dentro de Israel viven palestinos. Entonces es muy difícil para el palestino atacar en un lugar que no ataque a propios paisanos. Y cuando lo ha hecho, yo estoy seguro que también habrán habido víctimas palestinas. Les ha dado igual. Les ha dado absolutamente igual. El judío al final, el israelí al final,
de momento, lo que está haciendo es defenderse de los ataques. Hasta el momento. Ahora ha atacado, seguro que sí. Pero primero le han atacado a ellos. Sí. Es que, ¿sabes? Pero Es que todo esto... antes de que existiera el Estado de Israel, los palestinos atacan a los judíos. Pero los prognomos han existido durante años. Aquí en España también, ¿eh? Hemos hecho atacar a los judíos. Tema religioso. ¿Ah, sí? Pero no de esta manera. Ah, bueno, sí, pero igual hace muchos años ya, ¿no? Porque ¿no de esta manera? En Barcelona mismo. Hubo un día que en un día mataron a más de 300 judíos. ¿Cuándo fue esto? El antisemitismo existe desde hace muchos años. No, por nuestra religión no se aceptaba al judío, se le veía como una persona maligna, una persona usurera y una persona... Para el judío no es un problema la práctica del dinero. Para el cristiano sí. Entonces ahí empieza todo. Y el musulmán copia el cristianismo y entonces el tema del judaísmo no va muy bien. Y el cristiano odia al judío porque ha matado a Jesús, hombre. Qué fuerte. ¿Sabes qué? O sea, esto era un podcast para hablar de la inmobiliaria y también de, bueno, negocios, pero al final es que... Tío, es que contigo se habla de absolutamente todo. Realmente hemos ido haciendo un montón de altibajos en el podcast, cambiando de diferentes temas, que es lo chulo que tiene poder hablar, sentarte con una persona tranquilamente y calmadamente. Sí. Hablarse, que van a siendo diferentes temas. Y, ¿sabes? O sea, yo creo que ya, para mí, ha sido un podcast súper interesante. Vamos a ver cómo queda. Ya, básicamente, bueno, creo que de aquí lo único que me queda es por preguntarte 3 cositas más. Sí. Que la primera vendría siendo... ¿Crees que el dinero da la felicidad? ¿Y por qué? Bueno, eso suena mucho. Yo creo que te accede a caminos que te pueden dar la felicidad, pero que seguro que sin dinero también se podrían conseguir. A tu pregunta, no, yo no creo que el dinero dé la felicidad. Estoy seguro que no. Okay. Jim Carrey una vez dice, me gustaría que todo el mundo pudiera ser famoso y rico para daros cuenta de que ni ser famoso ni tener dinero te va a dar la felicidad. Mira, yo he mencionado antes a David Ortega, ¿no? Para mí este es un crack, es el tío más libre del mundo. No te preocupes por él, que si no tiene dinero va a ser más feliz que tú y que yo juntos. Un crack. Él es libre. No necesita ni siquiera una casa para dormir. Un crack. Le va bien económicamente, ¿eh? Porque como es un crack, hace lo que quiere. Pero no te preocupes, que no le tiene dinero al apego. Vale. Entonces, vale, siguiente pregunta. Ya vamos así, pim pam, pim pam. Vale, si pudieras tener una conversación con el Jonathan de 18 años, ¿qué le dirías? Lee un poco más que te irá bien. Bueno, que es lo que has acabado haciendo. Sí. Pero que lea un poco más. ¿Sobre qué? ¿Qué le aconsejarías? No, lo que le dé la gana. Historia, lo que le dé la gana. Los libros de autoayuda, fíjate tú, que yo no soy muy partícipe de ellos. Yo si quiero un libro de autoayuda me leo a Charles Dickens, por ejemplo. Porque los párrafos de estos libros te estimulan el cerebro de una forma mucho más práctica que no un libro de autoayuda que al final no creo que te lleva mucho. Son libros muy resumidos y que forman parte, yo creo, de la degeneración de nuestra sociedad. Antes tú leías a Víctor Hugo y podías profundizar mucho más contigo mismo incluso, que no con los libros de autoayuda, que es muy... Y ya, por última pregunta. En cuanto al futuro, tus metas, aspiraciones, ¿tienes algún proyecto en mente para el futuro que se pueda decir? Sí, es un poco quizás... un poco curioso de decir. Bueno, yo lo digo luego si no bueno, si no lo cortamos luego. Claro. No, yo toda mi vida he tenido la ilusión por formar familia. ¿Sí? Entonces la vida un poco veo que me ha cambiado la perspectiva de la posibilidad de poder hacerlo de una forma fácil. Es difícil hoy día encontrar el amor. Entonces yo he dicho, bueno, y si esto no funciona, que puede ser, voy a generar un plan B. Entonces, el plan A es, yo a los 50 años quiero tener un patrimonio importante, por ejemplo, 10 pisos de propiedad y tener unos ingresos importantes, pero sobre todo el patrimonio, porque si me pasa algo, que mi mujer y mis hijos puedan vivir durante muchos años de una forma cómoda. Mi padre murió a los 51, por lo tanto yo a los 50 lo quiero tener ya todo hecho. No sé que me muera como él, que podría ser, que estaría bien. Esperemos que no. Bueno, ya veremos. Dios dirá. Pero si pasa, que a mi mujer y a mis hijos y a mis nietos no les pase de nada. Sobre todo a mi mujer, que tiene que ser la que cuide de nosotros sin estar yo. Entonces, ese es mi plan de futuro. Pero el plan B es, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo y vamos a ver si siendo un sujeto irreemplazable para lo que la sociedad, para la mujer de hoy en día pide en esta sociedad, me sirve para pedirle un hijo si así de una forma práctica. Oye, te doy un piso, no te va a faltar de nada, tal, dame un hijo. No sé. Es un plan. Lo alargaré. El plan B lo alargaré a los 60. A los 60 la desesperada y diré, venga, vamos a comprar un hijo. Pero esperemos que todo vaya bien y que mi plan A funcione y encuentre... Porque a ti te gustaría tener familia. Sí, hombre, seguro.
seguro. ¿Por qué? Pues la familia yo creo que es muy importante y lo que es el tener hijos también. Yo no soy egoísta. Eso es, para tú saber si eres egoísta o no, tú te tienes que hacer una pregunta. Es, yo ahora te estoy dando, yo qué sé, el último trozo de una tableta de chocolate. Realmente no quiero, pero quiero hacerlo por ti. Me encantaría comérmelo yo, pero lo hago por ti. Entonces ahí te das cuenta que no eres egoísta. Porque a veces hacemos cosas, por ejemplo, ayudar al prójimo más débil, darle limosna al pobre. Ajá. ¿Lo estás haciendo por él o lo estás haciendo para tú sentirte bien? Si lo haces para sentirte bien, estás haciendo un acto egoísta. ¿Vale? Entonces, primero tienes que descubrir si eres egoísta o no. Yo no soy egoísta. Pero para todos aquellos que sí lo son, y dicen, yo es que soy egoísta, no quiero tener hijos porque quiero tiempo. Pues si tú eres egoísta, lo que tienes que hacer es tener hijos. ¿Por qué? Porque vas a vivir más. Como eres egoísta, lo que tú quieres es vivir mucho y bien. Si yo me muero hoy, mi madre mañana se muere. No tiene nada en la vida. Si yo me muero hoy, pero tengo un hijo, mañana mi madre vive. Porque tiene la ilusión del nieto. Correcto. Esto es así. La vida al final, tú tienes 24 años, ¿no? Yo qué sé, si tú te quedas soltero, ojalá que no, ¿qué vas a hacer? Te vas a apuntar al gym, vas a ir aquí, te lo vas a currar, vas a tener la ilusión por algo. Bueno, es lo que hago actualmente, aunque igual no se note demasiado, pero... Tú tienes ilusión sí. ¿Por qué? Tener dinero, viajar, No, esto y lo otro. por conseguir mis metas. Por cierto, lo que te he dicho antes de dinero, de que quiero tener mucho dinero, es que yo creo que es algo inevitable si consigo mis metas. También te digo, yo he crecido en una familia... yo he crecido en una familia en la cual hasta cierto punto no me ha faltado dinero, ¿vale? Pero luego ha llegado un punto en el cual sí que han habido problemas económicos, bueno, pues como en todas las familias. Mis padres también se divorciaron, mi padre vive en Madrid, que esto pues tampoco, no sé si esto lo cortaré o si lo pondré, pero exacto, ya veremos si lo acabo poniendo aquí. Entonces sí que la situación cambió, y yo creo que al final lo que no tenemos es a lo que aspiramos tener. Pero si tus metas son materiales, como No, tengas todo la lo fortuna o la desgracia de conseguirlas, estás muerto. Porque la gente dice, la casa de mis sueños, Sí. o el coche de mis sueños. Eso se traduce en dinero, comprarlo, tenerlo. Si te toca la lotería o consigues el dinero, lo compras, te harás feliz 2 meses. Después de 2 meses, ¿Qué haces? no vives de sueños. No. Vives de aquello que no es material. Por ejemplo, para mí, aprender un nuevo idioma, viajar, eso no es material, eso no, lo compra más el tiempo que el dinero. ¿Requiere de dinero? Es posible, pero lo compra más el tiempo que el dinero. Y eso te alimenta constantemente. ¿Y qué es aquello que durante un eterno constante nunca se acaba y nunca cuesta dinero sino tiempo? El cuidado de los niños, la ilusión de verlos crecer, de educarlos. Entonces, tú te puedes perpetuar durante mucho más tiempo si tienes hijos. Ya está. Sí. A ver, visto de esa manera, sí. Volviendo a lo de si tú te quedas soltero, Sí. ¿qué harías? Ir al gimnasio, ir a esto. Si no te quedas soltero, da igual, ¿no? Lo que tú vayas a hacer, cumplir tus metas, esto y lo exacto, otro. sí, Esta es la sí, ilusión. sí, totalmente. Pero a los 30 años te cambiará. A los 50 años, si te quedas soltero, ¿qué vas a hacer? ¿Apuntarte al gimnasio y ponerte guapo? ¿Esa es tu ilusión a los 50 años? Seguro que no. ¿Y a los 60? ¿Y a los 70? Yo diría que sí, ¿eh? Sí. Bueno, Sí, pero ¿y a los 70? Espero que también. Se muere tu mujer a los 70. Me muero yo. ¿Tu ilusión va a ser cuál? Cumplir tus metas, ir al gimnasio, ponerte guapo, ligar más, hacer viajes. A los es que 70 para ese años punto se muere ya... tu mujer y te quedas... ¿Ahora qué hago? ¿Sabes qué ilusión puedes tener a los 70 años si te quedas solo? La ilusión de tus nietos. Sí, pero claro, es que para ese punto ya tengo que haber... ¿Cómo te lo diría yo? Tengo que haber conseguido ya lo que tengo en mente para conseguir. Imagínate que lo has conseguido. Si se muere mi mujer, me muero yo. Lo sé. Automáticamente. Sí. ¿Pero si tienes hijos? Sigo por mis hijos. O por tus nietos. Y si no tienes nietos, sigues por tus hijos porque vienen los nietos. También. Esto es lo que hay. Entonces, si eres egoísta y te gusta la vida, adelante. Sí. Con los hijos. Pues la verdad, ha sido bonita reflexión esta última que ya hemos hecho en el podcast. La verdad, Jonathan, un pedazo de placer haberte tenido aquí. De verdad, una persona súper polivalente. Muy interesante haber charlado contigo. Primero de todo, van a estar las redes sociales de este buen hombre aquí. Y nada, ¿algo más que añadir, Jonathan? Lo que sigas así que eres un grande, tío. Vamos. Gracias. Un placer. Pues nada, ahí lo tenéis, podcast número 14 y nos vemos pronto. Hasta la próxima.